La mujer de la chaqueta color crema se estiró por el pasillo, le arrebató el avión de juguete de las manos al niño y lo dejó caer al suelo de la cabina como si fuera algo sucio. «Quédate en clase turista, que es donde perteneces», dijo. «No eres más que basura fingiendo que perteneces a este lugar». 40 pasajeros lo oyeron. Ni uno solo dijo una palabra. El padre del niño ni siquiera levantó la vista. Simplemente se agachó, recogió el juguete y lo puso de nuevo en las manos de su hijo. Con calma, con firmeza, como un hombre que se ha enfrentado a cosas mucho peores que el desprecio de una mujer rica. Lo que ninguno de ellos sabía, lo que no descubrirían hasta que las ruedas tocaran tierra en una base de la Fuerza Aérea 2 horas después, era que este mecánico silencioso con botas manchadas de grasa tenía un apodo que una vez se susurró con miedo en 3 continentes. Antes de continuar, hazme un favor. Deja tu ciudad en los comentarios para que pueda ver hasta dónde viaja esta historia esta noche. Y si crees que el valor de un hombre nunca ha dependido de su ropa, suscríbete y quédate conmigo hasta el final. Daniel Carter había aprendido hace mucho tiempo que lo más barato del mundo era la opinión que los demás tenían de él. ¿Por qué? Llevaba esa lección mientras caminaba por la pasarela de embarque en el Aeropuerto Internacional de Denver. Una mano callosa sujetaba una maltrecha bolsa de lona. La otra sostenía los pequeños y cálidos dedos de su hijo de 7 años. Ethan hablaba a 1000 por hora sobre la altitud y la vectorización del empuje, como siempre hacía cuando se ponía nervioso. Y Daniel simplemente escuchaba, asintiendo, dejando que el niño llenara el silencio entre ellos. «Papá, ¿crees que podremos ver el ala desde nuestro asiento?» «Puede ser, amigo. Depende de dónde nos pongan. Espero que estemos sobre el ala. Es la mejor parte. Puedes ver cómo se mueven los flaps». Daniel sonrió, y las arrugas alrededor de sus ojos se hicieron más profundas. 35 años, y la mayoría de las mañanas se sentía de 60, pero su hijo todavía podía sacarle una sonrisa real sin esfuerzo. Habían gastado lo último del fondo de emergencia en estos billetes. Daniel no le dijo a Ethan eso. El niño no necesitaba saber que su papá había hecho 3 turnos de fin de semana y se había saltado almuerzos durante un mes para que los dos pudieran volar a Virginia a enterrar a la abuela de Ethan, la propia madre de Daniel. Y que los únicos asientos que quedaban en el único vuelo que Daniel podía permitirse tomarse libre eran los de categoría superior, comprados con millas que había estado ahorrando desde antes de que su esposa enfermara. Así que no parecían de clase ejecutiva. Daniel lo sabía. Sus botas de trabajo estaban desgastadas hasta volverse grises. Sus vaqueros tenían una sombra permanente de aceite de motor en la rodilla que ningún detergente del mundo podía quitar. Sus manos eran lo peor, suponía, a los ojos de la gente que medía a un hombre por esas cosas. Años en talleres de motores habían incrustado la grasa tan profundamente en los pliegues de sus nudillos que se había convertido en parte de él, como un tatuaje que nunca eligió. Había dejado de disculparse por ellas. Una azafata cerca de la entrada les dedicó una sonrisa educada y profesional mientras embarcaban. Luego, sus ojos se desviaron hacia las botas, hacia las manos, hacia el niño que aferraba un F-22 de plástico rayado, y la sonrisa cambió ligeramente. Se volvió más tensa, más cuidadosa. Daniel había visto ese cambio 1000 veces. Ya no le dolía, casi nunca. «Fila 4», le susurró a Ethan, guiándolo por el pasillo, justo al frente. «Elegante, ¿eh? Estamos en clase ejecutiva». El susurro de Ethan fue tan fuerte que se oyó en media cabina. Clase ejecutiva de verdad, tan real como parece, socio. Encontraron sus asientos, 4C y 4D. 2 amplios sillones de cuero que probablemente costaban más por centímetro que todo lo que Daniel llevaba puesto. Subió la bolsa al compartimento superior, acomodó a Ethan en el asiento de la ventanilla y acomodó su propio gran cuerpo en el sillón del pasillo a su lado. Fue entonces cuando lo sintió. La atención. La mujer del otro lado del pasillo, en el 4A, se había girado en su asiento para mirarlos. Chaqueta color crema, un reloj que costaba más que la camioneta de Daniel. El pelo peinado de esa manera cara que solo parece natural. Los miraba como se mira a algo que ha entrado de la calle y se ha sentado en tu mesa.
Daniel se encontró con sus ojos por medio segundo. Asintió una vez, educado. «Buenos días». Ella no respondió. Simplemente se dio la vuelta y Daniel la oyó decir al hombre a su lado, no en voz baja, sin intentar ser discreta. «Lo siento, pero no se supone que esta cabina es exclusiva». El hombre se rió entre dientes. Daniel exhaló lentamente por la nariz y miró por la ventanilla, por encima de la cabeza de su hijo. 3 años. 3 años. Llevaba tragándose exactamente esto, en supermercados, en reuniones de padres y maestros, y en las salas de espera de los consultorios médicos. Y se había vuelto bueno en ello. Se había vuelto bueno en ser una piedra. El agua simplemente le resbalaba. Pero Ethan también lo oyó. Eso es lo que pasa con los niños. Lo oyen todo. «Papá», dijo el niño en voz baja, tirando de su manga. «¿Qué quiso decir? ¿Exclusiva?» «Nada, amigo. Cosas de adultos. ¿Está enfadada con nosotros?» «No. Creo que solo está teniendo un mal día». Daniel se estiró y le colocó un mechón de pelo rebelde detrás de la oreja a su hijo. «¿Sabes cómo a veces tienes un mal día y dices cosas que no sientes?» Ethan lo consideró con la profunda seriedad de un niño de 7 años. «Como cuando le dije a Marcus que lo odiaba y luego lloré». «Exactamente así». «Vale». Ethan volvió a su avión de juguete, haciéndolo caminar por el reposabrazos, emitiendo el bajo murmullo de un motor con la garganta. «Piu. Halcón 1. Tienes permiso para despegar». Daniel se quedó muy quieto por un momento. Luego sonrió, una sonrisa pequeña y privada, y volvió a mirar por la ventanilla. Los demás pasajeros entraron a su alrededor. Daniel los observó llegar, catalogándolos como catalogaba todo. Un viejo hábito, uno que lo había mantenido vivo una vez, en otra vida. No hablaba del hombre de negocios en el 3B que no hacía contacto visual con nadie. La joven pareja en el 5A y 5B que ya discutían en voz baja. Las 2 azafatas haciendo su baile por el pasillo. Y la mujer en el 4A, a la que ya había empezado a llamar la de la chaqueta, porque no sabía su nombre y no lo quería. Había sacado un portátil. Escribía en ráfagas cortas y agudas, y cada pocos minutos miraba a Daniel y a Ethan con una expresión como si hubiera olido algo en mal estado. Cuando la jefa de cabina pasó haciendo la revisión previa al vuelo, la de la chaqueta la detuvo. «Disculpe». Su voz estaba impostada para que se oyera. «Quiero asegurarme, ¿hay algún requisito de vestimenta para esta cabina o una política de comportamiento? Porque el niño ha estado haciendo ruido desde que embarcamos, y tengo una presentación que preparar». La azafata, su placa decía Raquel, miró a Ethan, que en ese preciso momento estaba sentado perfectamente quieto, con las manos cruzadas en el regazo, mirando a los adultos con ojos grandes y ansiosos. «Me parece que está bastante tranquilo, señora», dijo Raquel con cuidado. Bueno, no lo estaba, y francamente, la de la chaqueta bajó la voz. Pero no lo suficiente. Nunca era suficiente. «No estoy segura de que estén en la cabina correcta. La gente hace eso, ¿sabe? Se cuelan aquí cuando nadie está mirando». Daniel sintió que el calor le subía por la nuca, no por él, por el niño. Mantuvo la vista al frente y la voz serena. «Estamos en los asientos correctos, señora, comprados y pagados. Tengo la confirmación aquí mismo si quiere verla». Empezó a buscar su teléfono. «No estoy hablando con usted», espetó la de la chaqueta. La cabina se quedó en silencio. Ese tipo particular de silencio en el que todos escuchan y fingen que no lo hacen. Raquel, la azafata, parecía profundamente incómoda. «Señor, sus tarjetas de embarque están en orden. No hay ningún problema». «Señora, si pudiera, quisiera que me cambiaran de sitio», dijo la de la chaqueta. «¿Hay otro asiento? Realmente preferiría no pasar 2 horas y media al lado de esto». Hizo un gesto hacia Daniel, hacia su hijo, hacia sus botas y sus manos, y todo lo que ya había decidido sobre él. Y el pequeño Ethan, que había estado tan quieto, que se había esforzado tanto por ser bueno, finalmente no pudo contenerse más. «Mi papá no es honesto», dijo. Su voz se quebró por la mitad. «Es mi papá». Algo se retorció en el pecho de Daniel, agudo y caliente. La de la chaqueta puso los ojos en blanco. «Maravilloso. Ahora tenemos una escena. Oiga». Daniel se giró en su asiento. No levantó la voz. Había aprendido hace mucho tiempo que los hombres que levantaban la voz eran los que ya habían perdido el control.
Puede decir lo que quiera de mí, lo he oído todo. Y cosas peores, créame. Pero no hable de mi hijo como si no estuviera sentado aquí mismo. Tiene 7 años. Oye cada palabra. Por un segundo, solo un segundo, algo parpadeó en el rostro de la chaqueta. Luego desapareció, cubierto por ese desprecio frágil. Si no puede controlarlo, quizás no debería haberlo traído. Giró el avión de juguete con un dedo de manicura, donde estaba en el reposabrazos entre los asientos, y luego lo golpeó. Cayó del reposabrazos y resonó en el suelo del pasillo. Y quizás la próxima vez, deje los juguetes en casa. Esto no es una guardería. El labio inferior de Ethan tembló. Miró su avión, tirado en el suelo de la cabina. El juguete que le habían regalado por su 6º cumpleaños, con el que dormía, el que había nombrado con un apodo que ni siquiera sabía que era real, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Daniel se desabrochó el cinturón de seguridad. Toda la cabina pareció inclinarse, pero no hizo lo que esperaban. No gritó, no agarró el brazo de la mujer. Simplemente se levantó, se agachó en el pasillo y recogió el juguete de su son. Lo giró en sus grandes manos manchadas de grasa, comprobando si estaba dañado, como un hombre comprueba algo precioso. Luego se sentó de nuevo, se inclinó hacia Ethan y colocó suavemente el avión en el regazo del niño. Ya está, amigo. No ha pasado nada. Halcón 1 sigue volando. Ethan rodeó el cuello de su padre con los brazos y hundió la cara en su hombro. Y Daniel, por encima de la cabeza de su hijo, miró a la mujer de la chaqueta color crema con una expresión tan tranquila, tan completamente imperturbable, que pareció desconcertarla más que cualquier grito. Deberías saber, dijo en voz baja, solo para ella, que lo peor que un niño puede aprender es que hay gente en este mundo que decidirá quién es antes de saber una sola cosa cierta sobre él. He pasado 3 años intentando enseñarle a mi hijo que esa gente está equivocada. Hizo una pausa. Gracias por la demostración. La de la chaqueta abrió la boca, la cerró y se volvió hacia su portátil con 2 manchas rojas ardiendo en sus mejillas. Unas filas más atrás, alguien murmuró. Esa señora se pasó de la raya, pero nadie se lo dijo a la cara. Nunca lo hacían. El motor aceleró. El avión se alejó de la puerta de embarque, rodó por la pista y despegó hacia un cielo azul intenso de Colorado. Durante un rato, Ethan observó cómo el mundo se alejaba bajo el ala, con la nariz pegada al cristal, sus lágrimas anteriores olvidadas, como solo las lágrimas de un niño pueden olvidarse. Señaló ríos y autopistas y los diminutos coches de juguete muy abajo. Papá, mira qué pequeño es todo. Sí que lo es. Se veía así cuando tú... Ethan se detuvo. Miró de reojo a su padre, luego de nuevo a la ventanilla. No importa. Daniel lo miró. ¿Cuando yo qué, amigo? Nada. Pero las mejillas del niño se habían puesto rosadas. Acercó un poco más su avión de juguete. Daniel sabía lo que su hijo casi había preguntado. ¿Se veía así cuando volabas? Ethan llevaba 1 año haciendo variaciones de esa pregunta. Desde que encontró la fotografía, la que Daniel guardaba en el fondo de un cajón, debajo de los calcetines, donde no tenía que verla. Un Daniel más joven con un traje de vuelo, el casco bajo el brazo, de pie frente a una máquina que parecía haber sido tallada en el propio cielo. Ethan la había encontrado mientras buscaba su bota de fútbol perdida, y la había llevado a la cocina, sosteniéndola como algo sagrado. «Papá, ¿eres tú?» Daniel le había dicho una media verdad. Eso fue hace mucho tiempo, amigo. Antes de ti, y había cogido la fotografía y la había vuelto a guardar en el cajón, y no habían vuelto a hablar de ello desde entonces. La verdad era algo mucho más pesado, y Daniel no sabía cómo entregársela a un niño de 7 años. La verdad era que hubo un tiempo en que hombres que nunca había conocido sabían su nombre. Cuando su apodo se pasaba en las salas de reuniones como una leyenda. Cuando las cosas que podía hacer en la cabina de un F-22 Raptor no se enseñaban porque cualquiera pudiera aprenderlas, sino porque los jóvenes pilotos necesitaban ver cómo era el límite de lo posible. La verdad era que había sido el mejor. De verdad, sin exagerar, uno de los mejores que jamás se había subido a esa aeronave. Y entonces Sarah enfermó. La mandíbula de Daniel se tensó. Volvió la cara hacia el pasillo para que Ethan no lo viera. Etapa 3. Cuando lo encontraron.
Para cuando los médicos terminaron de decir la palabra agresivo, ya hablaban de meses en lugar de años. Y el Major Daniel Carter, Halcón 1, el hombre que nunca había vacilado ante un problema que no pudiera superar en vuelo, se había quedado en un pasillo de hospital y había comprendido por primera vez en su vida que había un tipo de guerra que no podía ganar. Así que dejó de intentar ganarla. Empezó a intentar estar presente en ella. Presentó su renuncia 3 semanas después del diagnóstico. Su comandante, el coronel Briggs, se había sentado frente a él en su escritorio y le había dicho: «Carter, no tienes que hacer esto. Podemos conseguirte un permiso por compasión. Podemos arreglar algo. La Fuerza Aérea cuida de los suyos». Y Daniel había dicho: «Señor, mi esposa se está muriendo y mi hijo tiene 4 años. Solo hay un lugar en el que necesito estar, y no es en una cabina». Briggs no había discutido. Simplemente se levantó, rodeó el escritorio y le estrechó la mano a Daniel como si fuera la última vez que lo vería. Casi lo fue, y Sarah aguantó 14 meses. El tiempo suficiente para que Daniel aprendiera a trenzar el pelo de la muñeca que ella insistía en que Ethan conservara. Cómo hacer el sándwich de queso a la parrilla que a ella le gustaba. Cómo dormir en una silla junto a una cama de hospital. El tiempo suficiente para que ella le hiciera prometer, agarrando su mano con la poca fuerza que le quedaba, que no dejaría que su muerte lo convirtiera en un fantasma, que viviría, que dejaría que Ethan tuviera un padre completo, no la mitad de uno. «Prométeme que no desaparecerás en esto, Danny». «Lo prometo». Murió un martes de octubre, con las hojas cayendo fuera de la ventana, y Daniel Carter, que había volado el avión de combate más avanzado del planeta, volvió a casa, se quitó el uniforme y consiguió un trabajo en un taller de transmisiones porque estaba a 3 manzanas del preescolar de Ethan. Y el horario era estable. Y un niño de 4 años necesitaba a su padre en casa para cenar más de lo que el mundo necesitaba otro piloto de combate. Nunca se arrepintió, ni cuando el dinero escaseaba, ni cuando los otros padres en la liga infantil miraban sus manos manchadas de aceite, ni cuando mujeres con chaquetas color crema decidían que era basura antes de que hubiera dicho una sola palabra, porque cada noche volvía a casa y un niño se lanzaba a través del salón gritando «Papá», como si Daniel fuera lo mejor que le hubiera pasado nunca. Y eso valía más que todas las medallas que había dejado en una caja en el desván. «Papá», la voz de Ethan lo trajo de vuelta. «Sí, amigo, esa señora». El niño estaba callado ahora, jugueteando con el borde de su avión. Dijo que eras basura, y ese hombre se rió. Daniel se giró y miró a su hijo. De verdad, lo miró. El niño tenía los ojos de Sarah, ese marrón cálido e inquisitivo. Y en ese momento, esos ojos intentaban descifrar algo demasiado grande para ellos. Sí dijo eso. Daniel estuvo de acuerdo. Nunca le mentía a su hijo, y no fue amable por su parte. ¿Es verdad? La pregunta aterrizó como un puñetazo. «No», dijo Daniel, y no hubo vacilación en ello. Nada actuado, solo una certeza absoluta. «No es verdad, ni un poquito. Pero, ¿cómo lo sabes? Es rica. Tiene un ordenador elegante y un reloj elegante. Amigo». Daniel se estiró y tomó la pequeña mano de su hijo en la suya, enorme y arruinada. «¿Ves estas manos?» Ethan las miró, asintiendo lentamente. «Estas manos están sucias, porque han estado ocupadas. ¿Me entiendes? Cada trozo de grasa aquí vino de arreglar algo que alguien necesitaba que se arreglara. Una mamá que necesitaba que su coche funcionara para poder llevar a sus propios hijos a la escuela. Un anciano cuya camioneta se averió y no podía permitirse el concesionario. Estas manos han sido útiles, Ethan». La voz de Daniel era áspera ahora, baja. Que las manos de un hombre se ensucien solo significa que han estado cuidando de alguien. No hay vergüenza en ello. Es lo contrario de la vergüenza. Ethan miró fijamente la mano de su padre en la suya. Así que cuando alguien mira la ropa de un hombre, o sus manos, o cuánto dinero tiene, y decide en ese mismo momento qué tipo de persona es, no te están diciendo la verdad sobre él. Daniel apretó suavemente. Te están diciendo la verdad sobre ellos mismos. ¿Me estás oyendo? Te estoy oyendo, susurró Ethan. Recuerda eso mucho después de que yo me haya ido. Recuerda esa única cosa que tu papá te dijo.
El mundo entero intentará enseñarte a medir a la gente por las cosas equivocadas. No lo hagas. Mídelos por lo que hacen, por a quién cuidan. Eso es todo. Esa es toda la lista. Ethan se quedó en silencio por un momento. Luego se levantó a medias de su asiento y se apretó contra el costado de su padre. Y Daniel lo rodeó con un brazo y lo abrazó. Al otro lado del pasillo, la mujer de la chaqueta color crema se había quedado muy quieta sobre su portátil. Ya no escribía. Miraba el respaldo del asiento de enfrente, y las dos manchas rojas habían desaparecido de sus mejillas. Su mandíbula estaba apretada de una manera que sugería que había oído cada palabra y no sabía muy bien qué hacer con ello. No se disculpó. La gente como ella casi nunca lo hace. No de inmediato. El orgullo es algo difícil de dejar a un lado una vez que lo has llevado durante mucho tiempo. Pero tampoco volvió a mirarlos con desprecio. Durante el resto de esa primera hora, simplemente se sentó allí, escribiendo en ráfagas cada vez más cortas, hasta que finalmente dejó de escribir por completo, y se quedó mirando por su propia ventanilla las nubes que pasaban bajo el ala. Quizás estaba pensando en su presentación. O quizás, y Daniel nunca lo sabría con certeza, quizás estaba pensando en sus propias manos y para qué habían sido útiles alguna vez. ¿Y qué podría significar que un hombre, al que había llamado basura, acabara de enseñarle a su hijo más sobre la dignidad en 30 segundos de lo que ella había aprendido en 50 años? El vuelo se acomodó en su ritmo. Los carritos de bebidas rodaron. La señal del cinturón de seguridad se apagó. En algún lugar detrás de ellos, un bebé se quejó y se cayó. Ethan, agotado por la madrugada, el llanto y la magnitud de todo, se quedó dormido contra el brazo de su padre. El F-22 de juguete, todavía aferrado en sus dos pequeñas manos. Daniel no durmió. Ya no podía hacerlo en los aviones. Demasiados años siendo el responsable de mantener la cosa en el aire. Así que se sentó allí, inmóvil, dejando que el peso de su hijo descansara sobre él, con el brazo dormido desde hacía mucho tiempo, y sin que le importara lo más mínimo. Y observó las nubes pasar. Pensó en su madre en su ataúd en Virginia, que había sostenido a Ethan de recién nacido y lo había llamado su pequeño aviador. Pensó en Sarah y la promesa. Pensó en el dinero y en la camioneta, que necesitaba un alternador nuevo, y si podría conseguir otro turno de sábado cuando volvieran sin perderse el partido de fútbol de Ethan. No pensó ni una sola vez en el hecho de que había sido uno de los mejores pilotos de combate que su país había producido. Esa parte de su vida era una puerta cerrada. La había cerrado él mismo, a propósito, y no tenía intención de volver a abrirla. No tenía idea de que en poco menos de una hora, una luz de advertencia que no podía ver parpadearía en la cabina delante de él. No tenía idea de que los pilotos de delante estaban a punto de iniciar una conversación tranquila y cuidadosa sobre la presión hidráulica y la pista de aterrizaje adecuada más cercana. No tenía idea de que la pista de aterrizaje adecuada más cercana resultaba pertenecer a una base de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Una donde, si un hombre entraba en el hangar correcto y decía lo correcto sobre un motor de turbina al alcance del oído del piloto joven equivocado, toda la cuidadosa arquitectura de su vida anónima, pacífica y duramente ganada estaba a punto de derrumbarse a su alrededor. Por ahora, Daniel Carter simplemente sostenía a su hijo dormido y observaba el cielo que solía poseer deslizarse por la ventanilla, y dejaba que el mundo creyera lo que quisiera creer sobre la basura en el asiento 4C. Había cargado con cosas más pesadas que su desprecio. Cargaría con esto un poco más. El silencio de la chaqueta no duró. La gente como ella nunca puede quedarse quieta mucho tiempo con algo que la hace sentir pequeña. 40 minutos después del despegue, en algún lugar sobre las llanuras marrones y planas de Kansas, cerró su portátil de golpe, se giró en su asiento y apuntó su voz a través del pasillo como si estuviera disparando. Ya puedes dejar de actuar. El niño está dormido. No hay público. Daniel no giró la cabeza. No estaba actuando, señora. Ese discursito sobre las manos sucias, muy conmovedor. ¿Lo ensayaste? No. Mantuvo los ojos en el respaldo del asiento de enfrente, el peso de su hijo cálido contra su brazo. Lo digo cada vez que necesita oírlo. Ese es todo el ensayo que hay.
Ella hizo un pequeño sonido con la nariz, algo entre una risa y un bufido. He conocido a 100 hombres como tú. Lleváis los malos tiempos como una medalla. Pobres y orgullosos, como si luchar te hiciera noble. No dije que me hiciera noble. Ahora sí la miró, lenta y tranquilamente. Dije que me ensuciaba las manos. Son cosas diferentes. Eres tú la que saltó de una a la otra. Eso le dio en alguna parte. Vio cómo le daba. Su boca se tensó, y por un segundo el desprecio practicado se deslizó, y algo más raro se mostró por debajo. Algo que casi parecía una persona. Luego reconstruyó el muro. ¿A qué te dedicas exactamente? Arreglo carburadores. Transmisiones, sobre todo. Los carburadores ya casi no existen. Los coches funcionan con ordenadores hoy en día. Lo dijo sin acalorarse, como si solo estuviera corrigiendo un hecho. Pero arreglo lo que sea que entre por la puerta. Frenos, alternadores, lo que sea que una persona necesite para ir a trabajar a la mañana siguiente. Una vida fascinante. Paga sus zapatos. Daniel miró a su hijo dormido. Y sus zapatos son lo único en todo este avión que realmente me importa. Así que sí, lo suficientemente fascinante para mí. El hombre a su lado, el que se había reído antes, se inclinó y le susurró algo. Ella lo apartó con un gesto sin mirar. No había terminado. Tenía la mirada de una persona que no soporta perder una discusión, incluso una que nadie había pedido empezar, incluso una con un hombre que ya había decidido que estaba por debajo de ella. ¿Sabes cuál es tu problema?, dijo ella. Tengo una lista, señora. ¿Cuál de ellos vamos a tratar? Un pasajero 2 filas más atrás se rió a carcajadas y trató de disimularlo con una tos. Los ojos de la chaqueta brillaron. Tu problema es que has hecho las paces con la mediocridad y la has disfrazado de virtud. Te sientas ahí con tus botas sucias y le dices a ese niño que el dinero no importa y que el trabajo duro es suficiente, y es una mentira. Y algún día aprenderá que es una mentira y te guardará rencor por ello. Las palabras quedaron suspendidas en el aire reciclado. Daniel Carter, que había enterrado a una esposa, que volaba para enterrar a una madre, que no había dormido más de 5 horas por noche en 3 años, sintió que la vieja calma en él se volvía muy, muy silenciosa. No enfadada, silenciosa. El tipo de silencio que solía apoderarse de él a 40.000 pies, justo antes de que todo se decidiera. Mi hijo, dijo suavemente, va a aprender muchas cosas. Algunas de ellas le dolerán. Así es la vida. Y no puedo protegerlo de todo por mucho que me gustaría. Hizo una pausa. Pero lo único que nunca aprenderá de mí es que el valor de una persona sale de su cuenta bancaria. Porque he conocido a hombres con todo que no valían el aire que respiraban. Y he conocido a hombres sin nada a los que habría seguido hasta las puertas del infierno. Y he enterrado a algunos de ellos. La de la chaqueta parpadeó. No sabes una sola cosa cierta sobre mí. Daniel continuó, y su voz nunca se alzó, nunca se quebró. Simplemente se mantuvo nivelada como una respiración contenida. Ni dónde he estado, ni qué he hecho, ni qué he perdido. Echaste un vistazo a mis manos, y escribiste toda la historia. Y señora, la historia que escribiste no se acerca ni de lejos. Se volvió para mirar al frente. Ahora le agradecería que dejara dormir a mi hijo. Lloró esta mañana por su culpa. No necesita despertarse para el segundo asalto. Y durante un largo momento, ella no dijo nada. Luego, muy bajito, casi para sí misma, ¿qué has perdido? Pero Daniel no respondió. Ya había cerrado la puerta. Y la pregunta simplemente quedó ahí, en el aire entre ellos, sin respuesta, mientras el avión zumbaba hacia el este y la mujer de la chaqueta color crema se volvía lentamente hacia su ventanilla, con algo trabajando detrás de sus ojos, que no había estado allí 1 hora antes. Ethan se revolvió contra el brazo de su padre. «Papá». La palabra salió borrosa por el sueño. «¿Ya llegamos?» «Todavía no, amigo. Vuelve a dormir». «¿Estabas hablando con la señora?» Daniel dudó. «Solo un poco». «¿Seguía siendo mala?» «Solo hacía preguntas, socio». «La gente hace preguntas cuando no entiende algo. No pasa nada». Ethan se frotó los ojos con el dorso de un puño pequeño y se enderezó un poco, parpadeando por la cabina, como si estuviera comprobando que el mundo seguía donde lo había dejado. Su avión de juguete se había deslizado entre su pierna y el reposabrazos, y lo sacó y lo sostuvo a la luz. «Papá,
¿Puedo hacerte una pregunta? Siempre. La foto que encontré. La tuya. La voz del niño bajó, como hacía cuando sabía que se acercaba al borde de algo. En el cajón, debajo de los calcetines. Daniel se quedó quieto. Dijiste que fue hace mucho tiempo, antes de mí. Ethan giró el avión de juguete en sus manos, sin mirar a su padre. Pero es el mismo avión. El que tengo en la mano. Es exactamente el mismo. Hay muchos de esos aviones por ahí, amigo. No. Ethan lo dijo con la certeza absoluta de un niño que ha memorizado algo con todo su corazón. Conté las cosas en el ala de la foto y en mi juguete. Son las mismas. Es el mismo avión, papá. Estabas de pie junto a él. Tenías un casco. Daniel soltó un lento suspiro. Sabía que esta conversación llegaría. Lo sabía desde el día en que el niño salió del dormitorio sosteniendo esa fotografía como si fuera de cristal. Lo había pospuesto una y otra vez. Se dijo a sí mismo que Ethan era demasiado joven. Se dijo a sí mismo que habría un momento mejor, un lugar mejor que a 30,000 pies sobre Kansas, con una extraña con una chaqueta color crema, fingiendo no escuchar a 6 pies de distancia. Pero su hijo lo estaba mirando ahora. Esos ojos marrones, los ojos de Sarah. Y Daniel Carter había hecho muchas promesas en su vida. Y una de las más antiguas, una de las más verdaderas, era que nunca, jamás, le mentiría a este niño. Sí, dijo en voz baja. Es el mismo avión. Todo el cuerpo de Ethan se puso rígido. Lo volaste. Lo volé. Lo volaste. La voz del niño subió una octava y se tapó la boca con la mano, los ojos enormes. Luego, en un susurro que de alguna manera era más fuerte que un grito. Papá, volaste un F-22 Raptor. Durante mucho tiempo antes de que nacieras y un poco después. Daniel mantuvo la voz baja, suave, tratando de bajar al niño a la tierra incluso cuando el niño claramente intentaba despegar de ella. Era mi trabajo en la Fuerza Aérea. ¿Estuviste en la Fuerza Aérea? Lo estuve. Ethan miró su juguete, luego a su padre, miró las manos manchadas de grasa, luego la cara de su padre, y de nuevo las manos, como si intentara encajar dos imágenes que no parecían pertenecer al mismo marco. Pero arreglas coches, dijo, no como una acusación, solo como un niño de 7 años tratando de que el universo tuviera sentido. Si podías volar eso, ¿por qué arreglas coches? Y ahí estaba. La verdadera pregunta, la que Daniel había temido. No porque no tuviera una respuesta, sino porque la tenía, y era lo más cierto que sabía, y no estaba seguro de que su hijo fuera lo suficientemente mayor para cargar con ella. Decidió confiar en él de todos modos. Siéntate aquí un segundo. Daniel se movió, girándose para poder mirar a su hijo directamente a la cara. Te voy a decir algo que no te he dicho todavía porque pensaba que eras demasiado pequeño, pero creo que quizás ya no eres demasiado pequeño. ¿Crees que puedes manejar una respuesta de adulto? Ethan asintió con tanta fuerza que su pelo se movió. Cuando tu mamá enfermó, la voz de Daniel se quebró ligeramente, solo por un instante, y la estabilizó. Cuando mamá enfermó, los médicos me dijeron que no iba a mejorar, y tuve que tomar una decisión. Podía seguir volando, lo que significaba estar fuera meses seguidos, a veces en bases lejanas. Volvería a casa, me iría de nuevo. Ese es el trabajo. Se come toda tu vida, y lo dejas porque lo amas, y porque alguien tiene que hacerlo. Tragó saliva. O podía volver a casa para siempre y estar allí cada día que le quedaba y cada día después, contigo. Ethan estaba muy, muy quieto ahora. No hubo duda, amigo, ninguna. En el segundo en que tuve que elegir entre el cielo y vosotros dos. Daniel negó lentamente con la cabeza. No hubo elección. Solo estabas tú. Siempre fuiste solo tú. Lo dejaste, susurró Ethan. El volar. Lo dejaste por mí. Por ti y por mamá. Sí. Daniel se estiró y ahuecó el costado de la pequeña cara de su hijo en una de sus enormes manos arruinadas. Y quiero que me escuches muy bien ahora, Ethan, porque esta es la parte importante. Lo haría de nuevo 1000 veces, 10,000. Si Dios bajara por este pasillo ahora mismo y dijera, Daniel, puedes tener el cielo de vuelta. Puedes tenerlo todo. La velocidad y las medallas, y tu nombre en cada sala de reuniones del país, pero tienes que renunciar a tu hijo. Le diría que no tan rápido, que le daría vueltas la cabeza.
Una lágrima se deslizó por la mejilla de Ethan. No la secó. «No eres algo en un cajón, amigo», dijo Daniel. «Eres la razón por la que el cajón se cerró». Por un momento, el niño simplemente lo miró. Luego se lanzó a través del reposabrazos y rodeó el cuello de su padre con ambos brazos, y se aferró tan fuerte que Daniel pudo sentir el pequeño y frenético latido de su corazón. «Te quiero, papá». «Yo también te quiero, socio. Más que al cielo, más que a cualquier cosa que haya volado nunca». Y al otro lado del pasillo, la mujer de la chaqueta color crema estaba llorando. No hacía ningún ruido. Tenía una mano apretada contra la boca y miraba por la ventanilla a la nada. A la blanca nada de las nubes. Y las lágrimas corrían silenciosas por su rostro y goteaban de su mandíbula, y tampoco las secaba. El hombre a su lado se dio cuenta y empezó a decir algo, y ella negó con la cabeza una vez, con fuerza, y él se detuvo. Le había preguntado al hombre qué había perdido, y sin querer, él acababa de decírselo, no a ella. Se lo había dicho a su hijo, pero ella había oído cada palabra, y en algún lugar al oírlo, el cuidadoso desprecio que había construido durante toda la mañana simplemente se había deshecho en sus manos como papel mojado. No se disculpó. Todavía no. No estaba lista, y Daniel no estaba mirando, y el momento pertenecía a un padre y a un hijo, y no a ella. Pero algo en ella había cambiado, y lo sabía, y le asustaba un poco. Arriba, en la cabina, se encendió una luz. Nadie en la cabina la vio. Era una pequeña luz ámbar, en un panel delante del mamparo, donde ningún pasajero podía ver. Y el capitán la vio antes que el primer oficial, y dijo una palabra en voz baja, que no era una maldición, pero se le parecía. ¿Eh? El primer oficial siguió su mirada. La presión del sistema hidráulico 2 está bajando. El capitán golpeó el medidor con un dedo, de la manera en que los pilotos han golpeado los medidores desde los albores de la aviación, como si un golpecito pudiera convencerlo de mentir. La aguja no mintió. Lento, pero está bajando. Podría ser el sensor. Podría ser. El capitán no sonaba como si lo creyera. Llevaba volando 22 años y había aprendido a respetar las pequeñas luces ámbar más que las grandes rojas, porque las grandes rojas eran honestas y las pequeñas ámbar eran las que se te acercaban por detrás. «Saca la carta». «¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué hay cerca?» El primer oficial ya la estaba sacando. No mucho. «Estamos entre todo. Wichita está detrás de nosotros. Kansas City todavía está un poco lejos». Se detuvo, frunció el ceño ante la pantalla. «Hay un campo militar más cerca que cualquiera de los dos. McConnell, parece...» «No, espera. Este no está en la comercial. Fuerza Aérea. Fuerza Aérea». El capitán se quedó en silencio por un segundo. La aguja bajó otro poco. «Ponme en contacto con el despachador», dijo. «Y consígueme a quien esté a cargo de ese campo. No voy a cruzar 200 millas más de nada, con un solo sistema hidráulico y una oración». Activó su micrófono. «Y dile a la tripulación de cabina que se prepare, con calma, sin dramas. No quiero que un solo pasajero sepa que algo va mal hasta que yo decida que necesitan saberlo». De vuelta en la cabina, Daniel Carter lo sintió antes de oírlo. No era nada que nadie más hubiera notado. Un cambio en el sonido del motor, débil, del tipo que solo captarías si hubieras pasado 10.000 horas escuchando a las máquinas decirte la verdad sobre sí mismas. Un pequeño ajuste en el compensador, el morro bajando un grado que ningún instrumento en la cabina registraría, pero que su cuerpo, su viejo cuerpo de piloto, registró como una mano en su hombro. Se enderezó. Ethan, todavía acurrucado a su lado, sintió cómo cambiaba toda la postura de su padre. «Papá, ¿qué pasa?» «Nada, amigo». Daniel lo dijo automáticamente. Pero ahora estaba escuchando, realmente escuchando. Su cabeza ligeramente inclinada, sus ojos distantes y agudos al mismo tiempo. Probablemente nada, pero contó. Viejo hábito. Contó los segundos entre los pequeños sonidos y sintió que comenzaba el descenso. Suave, controlado. Nada que un pasajero normal notara. Y supo, como sabía su propio nombre, que era demasiado pronto y demasiado gradual para ser un descenso normal a cualquier lugar al que se suponía que iban.
Estaban descendiendo a algún lugar que no habían planeado. La señal del cinturón de seguridad se encendió. Pero la voz de una azafata sonó por los altavoces, suave como el cristal, sin delatar nada. Señoras y señores, el capitán ha encendido la señal del cinturón de seguridad. Les pedimos a todos que regresen a sus asientos y se abrochen los cinturones en este momento. No hay nada de qué preocuparse, solo un poco de rutina. Tendremos más información para ustedes en breve, gracias. No hay nada de qué preocuparse. Daniel casi sonrió. Él mismo había dicho esas mismas palabras con un uniforme diferente, en un tipo diferente de aeronave, en días que resultaron ser mucho más preocupantes que eso. Conocía ese tono particular de calma en una voz. Lo había usado. Se estiró y ajustó el cinturón de seguridad de Ethan con una mano firme. Cinturón bien apretado ahora, socio. Tal como practicamos. ¿Vamos a aterrizar? Parece que vamos a aterrizar en algún sitio. Sí. Daniel mantuvo la voz tranquila. Leshera, puede que no sea donde dice el billete. A veces los aviones hacen eso. Encuentran un lugar más cercano para aterrizar y echar un vistazo a las cosas. Los ojos de Ethan estaban muy abiertos, pero aún no asustados. Confiaba más en la cara de su padre que en su propio miedo. Y la cara de su padre estaba tranquila. ¿Está roto el avión? Quizás un poco. Daniel nunca le mentía. Pero, ¿quieres saber un secreto sobre los aviones, amigo? Están construidos para que incluso cuando algo pequeño se rompe, todo el avión siga volando bien. Tienen respaldos para los respaldos. Quien quiera que esté volando esto nos va a posar tan suave como una pluma, ya verás. Al otro lado del pasillo, la de la chaqueta había oído la calma en el anuncio y había leído entre líneas, como hacen los viajeros frecuentes. Su rostro se había puesto pálido bajo las lágrimas que se habían secado en él. Sus nudillos estaban blancos en los reposabrazos. No es rutina, dijo para nadie, para sí misma. No ponen la señal así por rutina. Y entonces, antes de que Daniel pudiera detenerse, antes incluso de decidirlo, se inclinó sobre el pasillo y le habló, no porque se lo mereciera, porque estaba asustada. Y él era constitucionalmente incapaz de dejar que una persona asustada se quedara en su miedo si tenía algo verdadero que darle. Oiga, su voz era baja, firme, solo para ella. Escúcheme, el descenso es suave. ¿Siente eso? Muy suave, controlado. Nadie está luchando con ese avión ahí arriba. Sea lo que sea que esté pasando, tienen tiempo y lo tienen controlado. O estaríamos bajando mucho más rápido y usted lo sabría. La miró a los ojos. Respire. Está bien. Su trabajo ahora mismo es solo respirar y mantener el cinturón puesto. ¿Puede hacer eso por mí? Ella lo miró fijamente. Al hombre al que había llamado basura. Al hombre al que había llamado mediocre. Al hombre cuyo hijo había hecho llorar, que ahora era la única cosa tranquila en todo su campo de visión, inclinándose sobre el pasillo para calmarla de un miedo al que se había subido ella sola. ¿Cómo? Su voz tembló. ¿Cómo sabe que es suave? ¿Cómo puede saber eso? Daniel mantuvo su mirada un instante más de lo que debería, y algo parpadeó detrás de sus ojos. Algo viejo, algo que había pasado 3 años y 1000 insultos tragados, manteniendo encerrado detrás de una puerta cerrada en el fondo de sí mismo. Digamos, dijo en voz baja, que he estado al frente de algunos de estos antes. Se recostó, se ajustó su propio cinturón, puso su brazo alrededor de su hijo. La de la chaqueta siguió mirando el costado de su cara. Las piezas giraban en su mente, lentas, negándose a encajar en la historia que había escrito, exigiendo una diferente. He estado al frente de algunos de estos antes. ¿Qué significaba eso? ¿Al frente de algunos aviones? Era un mecánico de coches con grasa en los nudillos y agujeros en las botas. ¿No es así? Eso es lo que ella había decidido. Eso es lo que decían las pruebas. Pero las pruebas se habían equivocado en todo lo demás, ¿no? El avión se inclinó suavemente, desviándose de su rumbo hacia el este y tomando uno nuevo, hacia el sur, hacia una delgada franja gris de pista que apenas comenzaba a distinguirse de la bruma, muy abajo y muy adelante. La voz del capitán sonó por el altavoz, y esta vez tenía un poco de peso, solo un poco, lo justo. Amigos, habla la cabina de vuelo. Seré sincero con ustedes, porque de todos modos lo descubrirían.
y prefiero que lo oigan de mí directamente. Tenemos una indicación en uno de nuestros sistemas hidráulicos que no me gusta. El avión está volando perfectamente bien. Quiero recalcar que está volando perfectamente bien. Tenemos control total y múltiples sistemas de respaldo, pero no me dedico a arriesgarme con ustedes, buena gente a bordo. Así que vamos a aterrizar en un campo un poco más adelante. Haremos que algunos expertos le echen un vistazo y los pondremos en camino tan pronto como podamos. Será un aterrizaje normal, no sentirán nada diferente. Tripulación de cabina, preparen la cabina. Y amigos, gracias por mantener la calma. Están en buenas manos aquí arriba. La cabina contuvo la respiración. Y en el asiento 4C, un viejo piloto de combate que había aterrizado aviones mucho más rotos que este, en pistas mucho más cortas que la que tenía delante, en condiciones mucho peores que una tarde clara de Kansas, cerró los ojos por un momento y soltó un largo y lento suspiro. De todos los campos de todo el país, el capitán había elegido uno militar, la pista adecuada más cercana, pura casualidad, pura y tonta casualidad. Daniel aún no sabía qué base era, pero una parte de él, la parte que había pasado 14 meses junto a una cama de hospital y 3 años debajo de un coche, y toda una vida aprendiendo que el universo tenía un sentido del humor tan oscuro como una noche sin luna, una parte de él ya sabía con una certeza abrumadora y vertiginosa que la puerta cerrada que tanto se había esforzado por mantener cerrada estaba a punto de ser arrancada de sus bisagras. «Papá». La pequeña mano de Ethan encontró la suya y la agarró. «Estás apretando mi mano un poco fuerte». Daniel abrió los ojos, miró a su hijo. Se obligó a sonreír. «Lo siento, socio». Aflojó el agarre. Solo estaba pensando. ¿En qué? La pista se acercaba en la ventanilla, gris y larga, y flanqueada por edificios que Daniel ya podía medio reconocer en su forma, si no en su nombre. La inconfundible geometría cuadrada de un lugar construido no para viajeros, sino para guerreros. «En una vida pasada», dijo Daniel en voz baja, «una que pensé que había dejado atrás». Y las ruedas del avión descendieron a través del cielo de Kansas hacia una base llena de hombres y mujeres de uniforme, hacia hangares y líneas de vuelo, y jóvenes pilotos, hacia el único lugar en toda la superficie de la Tierra donde un mecánico silencioso con botas manchadas de grasa no podría, por mucho que lo intentara, permanecer invisible por mucho más tiempo. Las ruedas tocaron tierra, suaves como una promesa. Daniel sintió el pequeño chirrido de la goma sobre el hormigón y el suave asentamiento del peso. Y supo, sin mirar un solo instrumento, que el hombre de delante sabía exactamente lo que estaba haciendo. Sin rebotes, sin drama. El capitán usó los frenos con suavidad y facilidad, y redujo la velocidad sin una sola sacudida. Y en algún lugar al fondo de la cabina, un pasajero empezó a aplaudir y algunos otros se unieron. Ese aplauso nervioso y agradecido que la gente da cuando ha tenido más miedo del que quería admitir. Ethan ya no tenía miedo. Ethan tenía la nariz pegada a la ventanilla y la boca abierta. «Papá». La palabra salió en un susurro, como si estuviera en una iglesia. «Papá, mira, mira ahí fuera. Papá, mira». Daniel miró, y su pecho se oprimió de una manera que no tenía nada que ver con el aterrizaje. Estaban pasando junto a una línea de vuelo, y en esa línea de vuelo, alineados en fila como depredadores dormidos, grises, angulares e inconfundibles, había una formación de F-22 Raptors. Daniel los conocía como se conoce la cara de alguien a quien solías amar. Conocía la forma de las colas gemelas. Conocía la forma en que la luz incidía en la piel facetada. Sabía, sin que se lo dijeran por las marcas en la cola más cercana, exactamente qué ala estaba estacionada aquí. Y en el segundo en que leyó esas marcas, se le cayó el alma a los pies. Porque de todas las bases que el capitán podría haber elegido, de todas las pistas de toda América, los dados habían caído en esta, su antigua base. No la base en la que había estado destinado por última vez, sino la que había albergado la unidad hermana de su antiguo escuadrón. Aquella por la que la mitad de los hombres con los que había volado habían rotado. Aquella en la que, si quedaba una sola alma que hubiera estado de uniforme en su época, esa alma sabría exactamente una cosa en el segundo en que oyeran las palabras Halcón 1. Esos son de verdad,
susurró Ethan. Papá, esos son los de verdad, como en mi foto, como el que volaste. Sí, amigo. La voz de Daniel salió más áspera de lo que pretendía. Esos son los de verdad. Sí. Al otro lado del pasillo, la mujer de la chaqueta color crema también había visto los cazas, y había visto la expresión en la cara de Daniel cuando los vio, y la archivó con todas las demás piezas que no encajaban en la historia que había escrito. No dijo nada. Simplemente lo observó mirar los aviones, y vio algo en su expresión para lo que no tenía palabras. Una especie de duelo y una especie de regreso a casa, todo enredado. La voz del capitán sonó por los altavoces, más ligera ahora, aliviada. Bueno, amigos, eso ha sido tan suave como se puede. Bienvenidos a una base de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Dejaré que la buena gente de aquí decida cuánto de su nombre quieren que comparta. Vamos a rodar hasta un lugar alejado de sus operaciones. Haremos que revisen nuestra situación de mantenimiento y decidiremos los próximos pasos. Les voy a pedir que sean pacientes con nosotros. Esta es una instalación militar activa, así que necesito que todos permanezcan cerca de la aeronave y sigan las instrucciones de la tripulación al pie de la letra una vez que estemos dentro. La gente de aquí ha sido lo suficientemente amable como para acogernos, y somos invitados. Comportémonos como tales. Gracias a todos. Y tardaron casi 40 minutos en bajar a todos y llevarlos a un hangar que había sido despejado para albergarlos. Los pasajeros se agruparon bajo el enorme techo abovedado, murmurando, revisando teléfonos que en su mayoría no tenían señal, observando al personal uniformado que se movía con portapapeles y un propósito silencioso. Un par de aviadores montaron una mesa plegable con agua y barritas de granola. El niño pequeño de alguien empezó a llorar y fue acallado. Todo tenía la sensación inquieta y suspendida de un retraso al que nadie podía ponerle un número. Daniel encontró un lugar junto a la pared, lejos de la multitud, y sentó a Ethan en la bolsa de lona. Quédate aquí mismo, socio. Lo digo en serio. No te muevas. Hay muchas cosas importantes en un lugar como este, y no tocamos nada de eso. ¿Vale? Vale. Ethan todavía vibraba con la maravilla de todo aquello. Papá, ¿puedo mirar solo con los ojos? ¿Puedo mirar los aviones? Puedes mirar con los ojos todo lo que quieras. Solo mantén los pies aquí mismo. Y eso debería haber sido todo. Se habrían sentado en ese hangar 1 hora, 2 horas. La aerolínea les habría encontrado un avión de reemplazo o una solución, y Daniel Carter habría vuelto a subir a un avión y volado al funeral de su madre con su secreto intacto. La puerta cerrada, todavía cerrada. Su vida tranquila y anónima, todavía tranquila y anónima. Así es como debería haber sido. Pero a unos 30 pies de distancia, cerca de la puerta abierta del hangar, 2 jóvenes aviadores con trajes de vuelo estaban apoyados en un tractor de remolque, hablando. Daniel, que no podía apagar sus oídos más de lo que podía apagar los latidos de su propio corazón, captó el final de lo que decían. Te digo que es el paquete hidráulico número 2. Lo mismo pasó en el Pájaro el mes pasado. Siguen culpando a la línea, y no es la línea. Es un sensor. No es un sensor. Es el paquete. La bomba cavita bajo carga y la presión. Tío, la bomba está bien. La sacaron. Y Daniel, sentado contra la pared a 30 pies de distancia con su hijo, en una bolsa de lona, dijo en voz baja. Ni siquiera con la intención de hacerlo, más bien para sí mismo. No es ninguna de las dos cosas. No pensó que nadie lo hubiera oído, pero un tercer hombre lo oyó. Era un piloto joven, de unos 26 o 27 años, con las barras de capitán y una cara que todavía tenía algo de niño. Había pasado con un café y se detuvo. Miró al mecánico de las botas manchadas de grasa, sentado contra la pared con un niño. Repita, dijo el joven piloto. No grosero, curioso. Daniel levantó la vista. Debería haber dicho, nada, señor. Debería haber vuelto a bajar la vista a sus manos y dejarlo pasar. 3 años de práctica, y cada instinto en él decía, déjalo pasar, pasa desapercibido, mantente en silencio, sé invisible. Pero los ojos del joven eran agudos y honestos, y la ingeniería de la cosa estaba ahí mismo, en la cabeza de Daniel, clara como un mapa de carreteras, y una vieja parte de él que había enterrado muy profundamente se agitó y no se cayó.
Dije que no es ninguna de las dos cosas, le dijo Daniel. No es la línea y no es la bomba. Si cambiaron la bomba y todavía están persiguiendo la pérdida de presión bajo carga, es casi seguro el circuito de retorno del actuador. Probablemente una válvula de retención que se atasca cuando el fluido se calienta. Se calienta, el sello se hincha. La válvula se queda a medio abrir. Pierdes presión justo cuando cargas el sistema, que es exactamente cuando nunca querrías hacerlo. En frío, en el suelo, la prueba es perfecta. En caliente, bajo carga, en el aire, te muerde. Hizo una pausa. Por eso nadie puede encontrarlo en el banco de pruebas. Solo ocurre cuando está volando. Los dos jóvenes aviadores junto al tractor de remolque se habían callado. El joven piloto lo miraba fijamente. El piloto parpadeó. Esa es una conclusión muy específica desde el otro lado de un hangar. Usted preguntó, ¿trabaja en estos? Los ojos del piloto se dirigieron a las botas, a las manos, el niño, haciendo las mismas cuentas que todos hacían, concluyendo, mecánico. ¿Es contratista de mantenimiento en algún sitio? No. Daniel casi sonrió. Arreglo coches. Transmisiones, sobre todo. El ceño del piloto se frunció. Entonces, ¿cómo demonios conoce el circuito de retorno del actuador en un sistema hidráulico de un F-22? Y ahí estaba, la pregunta, flotando en el aire del hangar como una cerilla encendida. Daniel abrió la boca para desviarla, para decir que leía mucho, para decir que había hecho algunos contratos militares años atrás. Cualquier cosa para volver a pasar desapercibido. Tenía la evasiva a medio formar en la lengua. Y entonces Ethan, sentado en la bolsa de lona, sonriendo al joven piloto con todo su corazón, dijo lo que derribó todo el castillo de naipes. «Porque mi papá los volaba», anunció el niño, orgulloso como una trompeta. Volaba el Raptor. Estuvo en la Fuerza Aérea y voló los de verdad, como esos de ahí. Y luego lo dejó por mí. La expresión del joven piloto parpadeó. «Ethan», dijo Daniel en voz baja. «Amigo». Pero Ethan ya no podía parar, iluminado por el secreto que acababa de aprender hacía una hora a 30,000 pies. Desesperado por compartirlo con la única persona en el mundo que podría entender lo enorme que era. Los voló durante mucho tiempo, antes de que yo naciera. Lo dejó para poder cuidarme a mí y a mi mamá cuando enfermó. «Es el mejor», me dijo. El joven piloto miró del niño al padre. «Usted era piloto de Raptor», dijo lentamente. Daniel guardó silencio por un largo momento. Luego asintió una vez, levemente. «Hace mucho tiempo». «¿Qué unidad?», Daniel se lo dijo. Y la cara del joven piloto hizo algo complicado, porque esa unidad era famosa. Esa unidad tenía historia. Y un hombre que había volado con esa unidad en los años que la edad de Daniel implicaba, era un hombre que había estado allí para cosas que ahora se enseñaban. Cosas en los libros. Cosas que los jóvenes estudiaban con la boca abierta. «¿Cómo lo llamaban?», preguntó el piloto. Muy bajo ahora. Su apodo. ¿Cuál era? Y este era el momento. Esta era la puerta colgando de una última bisagra. Daniel podía sentir toda la forma de su cuidadosa vida anónima balanceándose en la siguiente palabra que saliera de su boca. Podía mentir, podía dar uno falso, uno olvidable, y el joven asentiría y se iría. Y la puerta se cerraría y permanecería cerrada. Pero Ethan lo estaba mirando. Ethan, a quien le había prometido, a quien nunca le había mentido. Y la cara del niño estaba tan llena de orgullo, tan segura de que su papá era algo verdadero y bueno, que Daniel descubrió que no se haría pequeño frente a su hijo. No aquí, no en el único lugar de la tierra donde lo que había sido era real. «Halcón 1», dijo Daniel. El hangar no se quedó en silencio. No de golpe. El joven piloto simplemente se quedó quieto, como un hombre se queda quieto cuando el suelo se mueve media pulgada bajo sus pies. «Repita eso», susurró el piloto. «Halcón 1». Daniel mantuvo su mirada nivelada y tranquila. Ese era mi apodo. El joven piloto dio un paso atrás, no con miedo, con algo más cercano a la reverencia. El paso involuntario que da un hombre cuando se da cuenta de que está más cerca de algo de lo que creía. Su taza de café colgaba olvidada en su mano. «Halcón 1», lo respiró como si le doliera. «Usted es, no, el Halcón 1, el que...» Se detuvo, tragó saliva. «Hay una maniobra que nos enseñan en la escuela. Ni siquiera
La mitad de los instructores dicen que no es realmente volable, que se registró mal en los archivos. La llaman... Sé cómo la llaman, dijo Daniel suavemente. Yo la volé. Ese fue usted. Fue hace mucho tiempo, hijo. Pero el joven piloto ya no escuchaba. No realmente. Se había girado, casi tropezando, hacia los dos aviadores junto al tractor de remolque, y su voz salió temblorosa. «Id a buscar al mayor Reyes, y buscarlo ahora mismo, y buscad al suboficial mayor, buscad al jefe Donnelly. Decidle...» Se volvió hacia Daniel, y sus ojos se habían humedecido y brillaban. «Decidle que Halcón 1 está en nuestro hangar». Los aviadores corrieron, y Daniel Carter sintió que la puerta se salía de sus bisagras por completo. «Señor». El joven piloto se volvió hacia él, y su voz era densa. «Señor, mi nombre es Capitán Álvarez. Tengo que decirle algo. El día que recibí mis alas, mi instructor nos sentó a toda la clase y nos puso imágenes de la cámara de combate, imágenes antiguas, y dijo, este es el estándar. Así es como se ve el techo absoluto de esta aeronave en manos de un hombre que la entendió mejor que los ingenieros que la construyeron. Y nunca nos dijo su nombre. Dijo que el nombre estaba clasificado fuera de la lección, que no importaba, que lo que importaba era el vuelo. La voz de Álvarez se quebró. Pero todos queríamos saber. Cada clase que pasó por allí quería saber quién era el hombre de esas imágenes. Y usted está sentado en nuestro hangar. Hizo un gesto impotente, con botas de trabajo, con su hijo, y nadie lo sabía. Daniel no supo qué decir a eso. Así que dijo, lo único cierto que tenía. Solo hacía mi trabajo. Con el debido respeto, señor. Álvarez se rió, húmedo e incrédulo. Eso no era solo un trabajo. La noticia se propaga por una base militar más rápido que el fuego por la hierba seca. Para cuando Daniel se puso de pie, para cuando puso una mano en el hombro de Ethan, la puerta del hangar se había llenado de gente. No una multitud, todavía no, solo un goteo al principio. Un jefe de mecánicos mayor, limpiándose las manos en un trapo, que echó un vistazo a la cara de Daniel, se puso pálido y dejó caer el trapo. Un oficial de mantenimiento que estaba a medio camino de la plataforma y empezó a caminar más rápido. Un sargento mayor, el jefe Donnelly, con canas en las sienes, 20 y tantos años de servicio en la postura de sus hombros, que entró por la puerta a una velocidad apenas inferior a la carrera, y luego se detuvo en seco a 40 pies de distancia y se quedó mirando. «Maldita sea», dijo Donnelly, lo suficientemente alto como para que todo el hangar lo oyera. «Que me condenen». «Hola, jefe», dijo Donnelly en voz baja. «No se acuerda de mí». La voz de Donnelly era inestable. «No hay razón para que lo haga. Yo era un sargento raso. Le di mantenimiento a su pájaro durante 18 meses. Usted solía. Tuvo que detenerse. Se llevó el dorso de la mano a la boca. Este hombre duro y viejo. Este veterano de 20 años. Y se recompuso. Usted solía salir a la línea cada mañana antes de un vuelo y estrechar la mano de cada uno de nosotros, cada jefe de mecánicos, cada chico en esa línea de vuelo. Nos miraba a los ojos y decía, confío mi vida en ustedes, así que gracias por cuidarla. Cada mañana, nadie más hacía eso. Los oficiales no hacían eso. Usted lo hacía. Los pasajeros del vuelo habían empezado a darse cuenta. El murmullo en el hangar había cambiado de tono. La gente se giraba, se acercaba, sintiendo sin entender que algo estaba sucediendo, que el mecánico silencioso de las botas manchadas de grasa estaba en el centro de todo. Y la mujer de la chaqueta color crema se quedó al borde de la multitud y sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies. Y entonces, simplemente desapareció, continuó Donnelly. Un día era el mejor piloto de toda la base, y al día siguiente había presentado sus papeles y nadie decía por qué. Y oímos, alguien dijo que su esposa, se detuvo de nuevo, miró al niño de pie al lado de Daniel, sosteniendo el F-22 de juguete. Hizo las cuentas. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Ese es el niño, es él. Es por él que lo dejó todo. Es él, dijo Daniel suavemente, su mano apretando el hombro de Ethan. Es Ethan. Donnelly miró al niño por un largo momento. Luego hizo algo que hizo que todo el hangar se quedara quieto. Se puso en posición de firmes. Este viejo jefe, este suboficial mayor que lo había visto todo,
que no respondía a casi nadie, se irguió, recto como una vara, frente a un hombre con vaqueros manchados de aceite y un niño de 7 años. Y saludó. «Es un honor volver a verlo, mayor», dijo Donnelly, su voz firme como el hierro ahora, su mano nítida en su frente. «Señor», la garganta de Daniel se contrajo. Durante 3 años había sido algo que se pasaba por alto. Un mecánico, un hombre con las manos sucias, basura en la cabina equivocada. Y ahora, un viejo soldado que apenas recordaba estaba en posición de firmes frente a su hijo, llamándolo señor. Daniel sintió que el cuidadoso muro que había construido a su alrededor se agrietaba por la mitad. Devolvió el saludo, lento, un poco oxidado, pero sincero. «Descanso, jefe», dijo con voz áspera. «Por favor, ahora soy un civil. No tiene que...» «Con el debido respeto, señor», dijo Donnelly, manteniendo el saludo un instante más. «Yo decidiré a quién saludo». Y entonces llegó el mayor Reyes, y el goteo se convirtió en una inundación. Reyes era el oficial de operaciones, de unos 40 y tantos años, y entró por la puerta del hangar a la carrera, y cuando vio a Daniel, se detuvo tan bruscamente que casi se cae. «No», dijo. «No, alguien me está tomando el pelo». «Eso no es...» Y entonces cruzaba el suelo con la mano ya extendida y los ojos ya húmedos. «Carter, Dios mío, me lo dijeron y no... Yo volé sus tácticas. ¿Me entiende? Cuando pasé por el programa, tenía sus enfrentamientos, sin nombre, pero todos conocían al fantasma en las imágenes de la cámara de combate. Y aquí está». «Aquí estoy», dijo Daniel, arreglando transmisiones ahora, sobre todo. «¿Qué demonios?» Reyes le agarró la mano con las 2 suyas y no la soltó. «¿Qué demonios?» Y entonces vinieron más. Un cirujano de vuelo. 2 pilotos jóvenes más, que corrían desde el edificio del escuadrón, que habían oído el nombre y tenían que verlo por sí mismos. Un par de jefes de mecánicos, un jefe de carga, aviadores que ni siquiera habían nacido cuando Halcón 1 volaba, que solo conocían la leyenda, las imágenes, la maniobra en los libros, que la mitad de los instructores juraban que era imposible, y que miraban al hombre de las botas manchadas de grasa como si estuvieran viendo a alguien de un cuento de hadas entrar en la habitación en 2 piernas. Uno por uno, sin una orden, sin que nadie se lo dijera, se pusieron en posición de firmes. Empezó con Donnelly, que todavía mantenía su saludo. Luego Álvarez se cuadró a su lado. Luego Reyes, que soltó la mano de Daniel, dio un paso atrás, enderezó los hombros y levantó la mano bruscamente. Luego los 2 jefes de mecánicos, luego los aviadores, los jóvenes, los que solo conocían la leyenda, poniéndose en fila uno tras otro, como limaduras de hierro que se giran hacia un imán. Todo el hangar. Pilotos, jefes de mecánicos, oficiales, personal alistado, hombres y mujeres con trajes de vuelo, monos y uniformes de servicio. Docenas de ellos ahora en rígida posición de firmes, en un semicírculo irregular, alrededor de un padre soltero, con vaqueros manchados de aceite y botas de trabajo gastadas, cada mano derecha levantada en saludo a Halcón 1. Y los pasajeros del vuelo, los que lo habían visto embarcar, que habían visto sus manos sucias y sus botas gastadas, que habían dejado que una mujer lo llamara basura y no habían dicho nada, que habían decidido en una sola mirada exactamente qué tipo de don nadie era. Se quedaron congelados en los bordes del hangar y observaron a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos saludar al hombre al que habían ignorado por completo. El silencio era total. Se podría haber oído caer una moneda al otro lado de ese hangar. Daniel Carter estaba en medio de todo, con la mano en el hombro de su hijo, y por primera vez en 3 largos años, sus ojos se llenaron y se desbordaron, y los dejó, porque no había vergüenza en ello, porque algunas lágrimas un hombre se las ha ganado. Miró a Ethan, y Ethan ya no miraba los aviones. Ethan miraba a su padre, a las filas de hombres y mujeres en posición de firmes para él, al viejo jefe con el saludo firme y los ojos húmedos. Y la cara del niño estaba haciendo algo que Daniel nunca le había visto hacer antes. No era solo orgullo, era comprensión. La profunda, reveladora y transformadora comprensión de un niño que acaba de ver al mundo entero reorganizarse
para estar de acuerdo con la única cosa que siempre había sabido: que su papá era alguien. Que su papá siempre había sido alguien. «Papá», susurró Ethan, y su voz temblaba. «Pad, te están saludando. Todos ellos. Todo el mundo te está saludando». Daniel se arrodilló allí mismo, en el centro del hangar, delante de todos ellos. Se puso de rodillas para estar a la altura de su hijo, y tomó la pequeña cara del niño entre sus dos grandes manos arruinadas. «¿Ves esto, amigo?» Su voz se quebró por la mitad. «¿Ves a toda esta buena gente?» Ethan asintió. Las lágrimas corrían libremente ahora. «No me están saludando porque volaba rápido. ¿Me oyes? No es por eso». Los pulgares de Daniel secaron las mejillas del niño. «Me están saludando por algo mucho más importante que volar, y necesito que lo recuerdes para siempre». «¿Qué?», susurró Ethan. «¿Qué es, papá?» Pero antes de que Daniel pudiera responder, antes de que pudiera darle a su son lo más verdadero que tenía, una voz llegó desde el fondo del hangar, más vieja, curtida y absolutamente atónita. Una voz que Daniel no había oído en más de 3 años y que habría reconocido en sueños, en su tumba, en cualquier lugar. Mayor Carter. Todo el cuerpo de Daniel se puso rígido. Conocía esa voz. Lentamente, todavía de rodillas junto a su hijo, se giró hacia la puerta del hangar. Y allí de pie, con el uniforme de un hombre que claramente había ascendido varios rangos desde la última vez que hablaron, con plata en el pelo que no había estado allí antes, y lágrimas abiertamente en sus ojos, estaba el único hombre en esta tierra que se había sentado frente a un escritorio con Daniel en el peor día de su vida y le había estrechado la mano como si fuera la última vez. Su antiguo comandante, el hombre que le había dicho que la Fuerza Aérea cuida de los suyos. «Coronel Briggs», susurró Daniel. Y el viejo comandante entró en ese hangar silencioso, a través de las filas de aviadores que saludaban, directamente hacia el padre arrodillado y el niño que lloraba, con una expresión en su rostro que decía que había estado esperando 3 largos años para encontrar a este hombre de nuevo, y que tenía algo que decir que iba a cambiarlo todo. El coronel Briggs cruzó ese hangar como un hombre caminando a través de su propio recuerdo. Las filas de aviadores mantuvieron su saludo mientras pasaba, y no les dijo que se detuvieran porque entendía mejor que ninguno de ellos por qué estaban en posición de firmes. Se detuvo a 3 pies de donde Daniel estaba arrodillado junto a su hijo, y por un largo momento el viejo comandante simplemente lo miró. A este hombre que había dado por perdido. Hace 3 años, encontrado de nuevo con vaqueros manchados de aceite, de rodillas frente a un niño de 7 años. «Levántate», dijo Briggs, con la voz quebrada. «Levántate y déjame verte». Daniel se levantó. Puso a Ethan suavemente detrás de su pierna, con una mano apoyada en el hombro del niño, y se puso en una posición cercana a la de firmes por puro reflejo. «Señor», dijo, «no me llames señor». Briggs acortó la distancia, y lo agarró por ambos brazos, el abrazo rudo y feroz de un hombre que había pasado años sin saber si alguien estaba vivo o muerto. Se aferró con fuerza. 3 años, Daniel. 3 años y ni una palabra. Desapareciste de la faz de la tierra. Llamé al número que dejaste, desconectado. Hice que gente intentara encontrarte y simplemente te habías esfumado como el humo. Tenía que desaparecer, señor, dijo Daniel en voz baja al hombro del anciano. Si hubiera mantenido el contacto, habría seguido conectado a todo eso, y no podía hacer eso y ser lo que Ethan necesitaba al mismo tiempo. Tenía que elegir una vida por completo. Así que elegí la suya. Briggs se apartó, lo sostuvo a distancia. Sus ojos se posaron en el niño, que se asomaba por detrás de la pierna de Daniel, y el rostro duro y viejo se ablandó como el pan. Este es él. Este es Ethan. Briggs se agachó, lento, con las articulaciones protestando, hasta que estuvo a la altura del niño. «Hola, Ethan. Mi nombre es Tom Briggs. Conocí a tu papá hace mucho tiempo, cuando era el mejor piloto de toda la Fuerza Aérea de los Estados Unidos». Lo dijo claramente, como un hecho, porque lo era. ¿Sabías eso? ¿Sabías eso de tu papá? Ethan asintió con los ojos muy abiertos. «Lo sé ahora. Me lo dijo en el avión. Me dijo que lo dejó por mí y por mi mamá». Algo se movió en el rostro de Briggs. Miró a Daniel, y había una pregunta en su mirada, y Daniel negó con la cabeza levemente, y el coronel entendió.
Volvió a mirar al niño. Tu papá, dijo Briggs con cuidado, tomó la decisión más difícil que un hombre puede tomar. Y quiero decirte algo porque yo estaba allí cuando la tomó. Hizo una pausa. Me senté frente a tu padre el día que se alejó de todo esto. Y seré honesto contigo, hijo. No lo entendí. No entonces. Pensé que estaba desperdiciando algo que solo aparece una vez en una generación. Se lo dije. ¿Lo hiciste? El ceño de Ethan se frunció. Lo hice. Estaba equivocado. La voz de Briggs se espesó. Me llevó mucho tiempo y algunos años difíciles por mi cuenta entender lo que tu papá entendió de inmediato. Que no hay vuelo, ni medalla, ni título en todo este mundo que valga más que estar ahí para la gente que amas cuando te necesitan. Tu papá no renunció, Ethan. Renunciar es cuando huyes de algo difícil. Tu papá corrió hacia lo más difícil que hay. Simplemente lo hizo en la dirección opuesta a la que todos miraban. Se estiró y puso una mano curtida en el hombro del niño. Y eso lo convierte en un hombre mejor que cualquier piloto con el que haya servido, incluido el Gran Halcón 1. ¿Me oyes? Ethan miró a su padre, luego al coronel. Te oigo, susurró. Briggs se levantó, sus rodillas crujieron, y miró a Daniel, y los dos hombres simplemente se sostuvieron la mirada por un momento. 3 años, y todo un duelo pasando en silencio entre ellos. Sarah, dijo Briggs finalmente, en voz baja. Me enteré después. Siento no haber estado allí. Siento no haber sabido cómo encontrarte. No podrías haberlo hecho, dijo Daniel. Me aseguré de ello. No fue culpa tuya, señor. Era una mujer increíble. Era la mejor de todos nosotros. La voz de Daniel era firme, pero le costó. Mejor que yo. Mejor que volar. Fue ella quien me hizo prometer que no desaparecería en el duelo. Me dijo que viviera, que le diera a Ethan un padre completo. Miró a su hijo. He estado tratando de cumplir esa promesa todos los días desde entonces. La has cumplido, dijo Briggs. Míralo. La has cumplido. Por un momento, todo el hangar contuvo la respiración a su alrededor. Luego Briggs pareció recordar que tenían público, y se giró y su voz cambió, volviendo al registro de mando. Muy bien, descanso. Todos ustedes. Descanso. Los saludos bajaron. Pero nadie se va a ninguna parte. ¿Me oyen? Esto es... ¿Entienden todos lo que hay en este hangar ahora mismo? ¿Lo entienden? Un joven aviador cerca del frente, uno de los que solo conocían la leyenda, habló antes de poder detenerse. Señor, ¿es verdad lo de la maniobra en las imágenes de la escuela, la que dicen que no se puede volar? ¿Fue realmente? Fue él, dijo Briggs. Yo era su compañero de ala el día que la voló. Lo vi con mis propios ojos desde un cuarto de milla de su ala, y todavía no lo creo del todo. Y yo estaba allí. Miró a Daniel, y un fantasma de una vieja sonrisa tiró de su boca. Me diste un susto de muerte ese día. ¿Sabes? Pensé que estaba a punto de verte estrellarte directamente en el desierto. Tenía el informe del accidente medio escrito en mi cabeza. Sabía que el avión podía hacerlo. Dijo Daniel simplemente. Nadie sabía que el avión podía hacerlo. Ese es todo el punto. Tú lo hiciste hacerlo. Briggs negó con la cabeza. Los ingenieros vinieron después. Querían saber cómo. Te sentaste en una habitación con una docena de las personas más inteligentes que tenía Lockheed, y lo dibujaste en una pizarra, y la mitad de ellos todavía no te creyeron hasta que hicieron los cálculos. Se volvió hacia el joven aviador. Así que sí, hijo, es verdad. Cada palabra. El fantasma de las imágenes está ahí mismo, con un par de botas de trabajo, sosteniendo la mano de su hijo. El aviador miró a Daniel como si el suelo del cielo se hubiera abierto. Y fue justo en ese momento, en el silencio que siguió, que una voz diferente habló, pequeña, tensa, desde el borde de la multitud donde los pasajeros del vuelo habían estado congelados todo este tiempo. Disculpen. Todos se giraron. Era la mujer de la chaqueta color crema. Se había adelantado unos pasos del grupo de pasajeros y tenía la apariencia de una persona caminando hacia un pelotón de fusilamiento. Su cara estaba manchada. La compostura cara que había lucido desde el embarque había desaparecido, completamente desaparecida. Y lo que quedaba debajo era solo un ser humano asustado y avergonzado que finalmente había entendido completamente lo que había hecho. Disculpen, dijo de nuevo, y su voz tembló. Yo necesito decirle algo delante de toda esta gente, porque le dije algo delante de toda la otra gente, y eso es lo justo.
Daniel se giró para mirarla. No dijo nada, simplemente esperó, con la mano todavía en el hombro de su hijo, su expresión ilegible. Todo el hangar se había quedado en silencio de nuevo. Los aviadores, el coronel, los otros pasajeros, todos observando a esta mujer caminar hacia el hombre, al que había llamado basura. «Mi nombre es Margaret Chen», dijo, «y yo, en ese avión, lo llamé, su voz falló, la forzó a volver. Lo llamé basura, dije que no pertenecía. Hice llorar a su hijo. Tiré su juguete al suelo. Sus ojos se posaron en Ethan, y toda su cara se arrugó. Tiré el juguete de un niño pequeño al suelo porque decidí que su padre no era lo suficientemente bueno para sentarse cerca de mí, y yo estaba, nunca en mi vida he estado tan completa, tan totalmente, no pudo terminar. Se llevó la mano a la boca. Daniel la observó, tranquilo, firme. Dirijo una empresa, continuó Margaret cuando se recuperó. 200 personas. He pasado 30 años diciéndome a mí misma que llegué allí porque soy inteligente y trabajo duro, y sé leer a la gente. Leo a la gente para ganarme la vida. Tomo decisiones sobre la gente en 30 segundos y estoy orgullosa de ello. Una risa terrible y rota se le escapó. Y lo miré a usted durante 30 segundos y lo leí completamente mal. No un poco mal. Tan mal como una persona puede estarlo. Usted es el más. Hizo un gesto impotente hacia los aviadores que saludaban, el coronel, los cazas en la línea. Y lo llamé basura delante de su hijo, por quien renunció a todo esto para criarlo. Ethan salió de detrás de la pierna de su padre. Toda la sala observó al niño caminar hacia la mujer que lo había hecho llorar. «Estabas triste», dijo Ethan. Margaret lo miró, afligida. «¿Qué? Mi papá lo dijo en el avión. Dijo que probablemente solo estabas teniendo un mal día. Y a veces, cuando la gente tiene un mal día, dice cosas que no siente. Como cuando le dije a mi amigo Marcus que lo odiaba». Ethan la miró con esos grandes ojos marrones, los ojos de su madre, llenos de un perdón tan simple y tan total que dejó sin aliento a todos los adultos en el hangar. «¿Estabas teniendo un mal día?» Margaret Chen, que dirigía una empresa de 200 personas, que leía a la gente para ganarse la vida, que nunca en 30 años había dejado que nadie la viera llorar, cayó de rodillas frente a un niño de 7 años en medio de un hangar de la Fuerza Aérea y se derrumbó por completo. «Sí», se atragantó. «Sí, cariño, estaba teniendo un mal día. Creo que he estado teniendo un mal día durante mucho tiempo. Y eso no es excusa. No es excusa para lo que le dije a tu papá». «Está bien», dijo Ethan. «No está bien. No tienes que decir que está bien. Pero sí lo está». Ethan lo dijo con la insoportable certeza de un niño. «Porque mi papá me dijo lo más importante». Dijo, «Cuando alguien mira tu ropa o tus manos o tu dinero y decide quién eres, no están diciendo la verdad sobre ti. Están diciendo la verdad sobre ellos mismos». El niño inclinó la cabeza. «Así que, en realidad no estabas hablando de mi papá. Estabas hablando de ti y estabas triste. Y ahora no estás triste. Estás arrepentida. Así que está bien». Margaret Chen se cubrió la cara con ambas manos y lloró. Y Daniel Carter, que tenía todo el derecho del mundo a quedarse allí y dejarla, en cambio se adelantó, se agachó junto a su hijo y puso una mano en el hombro de la mujer que lloraba. «Señora Chen». Ella lo miró, destrozada. «Mi hijo acaba de decir lo mejor de lo que yo podría haberlo hecho nunca». La voz de Daniel era suave, sin crueldad alguna, sin la satisfacción que un hombre inferior se habría permitido en este momento. «Así que solo voy a añadir una cosa». Hizo una pausa. «No debería haber necesitado ver todo esto para tratarnos como personas. No debería necesitar saber que un hombre era halcón 1 para no llamarlo basura. El saludo no me hace merecedor de su respeto. Lo merecía en el avión. Lo merecía antes de que nadie en este hangar supiera mi nombre. Usted también. Y también cada persona cansada con un par de botas gastadas a la que vuelva a ignorar». La miró a los ojos. «Esa es la lección. No que yo resultara ser alguien. La lección es que todo el mundo es alguien, y no puedes esperar a tener pruebas». Margaret asintió, incapaz de hablar, con las lágrimas corriendo. «Pero acepto su disculpa», dijo Daniel. «Completamente. Estamos en paz. Y lo digo en serio». Se levantó y le ofreció la mano.
su mano manchada de grasa, arruinada, honesta. Ahora levántese de este suelo frío antes de que se resfríe. Él le miró la mano sucia de la que se había burlado hacía 2 horas, y la tomó, y dejó que el hombre al que había llamado basura la ayudara a ponerse de pie, y se aferró a ella un segundo más de lo necesario, como si intentara disculparse con su agarre por cada suposición que había hecho sobre un par de manos sucias en toda su vida. A su alrededor, el hangar se había quedado con los ojos muy abiertos y en silencio. Un par de los jóvenes aviadores lloraban abiertamente y no se molestaban en ocultarlo. El jefe Donnelly tenía la mandíbula tan apretada que un músculo saltaba en su mejilla. Incluso el coronel Briggs tenía una mano sobre la boca. Y los otros pasajeros, los que se habían quedado en silencio en ese avión, que lo habían permitido, que habían sonreído con suficiencia o mirado hacia otro lado, se quedaron allí, cambiados. Se podía ver en ellos. El hombre de negocios del 3B, que no hacía contacto visual, tenía la cabeza gacha. Una mujer que había susurrado algo cruel hacía 2 horas. Lloraba en el hombro de su marido. Todos habían visto a un niño perdonar lo que ellos mismos habían sido demasiado cobardes para siquiera denunciar. Y ninguno de ellos lo olvidaría mientras vivieran. Briggs carraspeó bruscamente. «Muy bien», dijo. «Muy bien. Vamos a Daniel, camina conmigo. Los dos. Quiero enseñarle algo a tu hijo». Miró a Ethan y logró una sonrisa acuosa. «Hijo, ¿te gustaría ver un F-22 Raptor de verdad de cerca? ¿Lo suficientemente cerca como para tocarlo?» La boca de Ethan se abrió. Miró a su padre, pidiendo permiso con toda su cara. «Adelante, amigo», dijo Daniel, con la voz densa. «Ve a verla». Salieron a la línea de vuelo juntos, el coronel, la leyenda y el niño pequeño. Y detrás de ellos vino una procesión respetuosa. Donnelly, Reyes, Álvarez, una docena de aviadores que no se habrían perdido esto por nada del mundo. Los pasajeros se quedaron atrás, cerca del hangar, pero miraron. Todos miraron. El Raptor más cercano brillaba gris bajo el sol de la tarde, y a medida que se acercaban, Daniel Carter aminoró la marcha. No había estado junto a uno de estos en más de 3 años. Se había dicho a sí mismo que nunca volvería a hacerlo. Había guardado esa parte de su alma en una caja, la había cerrado en un desván y se había alejado. Y lo decía en serio. Realmente lo decía en serio. Y ahora aquí estaba, la máquina que había amado, solo superada por su familia. La cosa en la que había sido el mejor del mundo volando, lo suficientemente cerca como para tocarla. Extendió una mano arruinada y la apoyó plana contra la piel fría del fuselaje, y tuvo que cerrar los ojos. «Hola, vieja amiga», dijo tan bajo que solo Ethan y Briggs pudieron oírlo. «Papá». Ethan tiró de su manga. «Papá, ¿estás triste?» Daniel abrió los ojos. Estaban húmedos. «No, no estoy triste», negó lentamente con la cabeza. «Es solo que había una parte de mí de la que pensé que nunca podría despedirme adecuadamente. Y aquí está. Resulta que puedo decir hola y adiós al mismo tiempo. Eso es todo. Eso es algo bueno. Es algo muy bueno». Briggs le puso una mano en el hombro. «¿Quieres sentarte en ella?» La cabeza de Daniel se levantó bruscamente. «¿Qué? ¿Me has oído?» Briggs señaló hacia la cabina. «De todos modos, está en mantenimiento. No le hará ningún daño. Todavía tengo suficientes estrellas en esta base para que suceda». Sus ojos brillaron. «Deja que tu hijo vea a su papá en el asiento una vez. Dale eso. Date eso a ti mismo». Daniel se quedó allí, con la mano en el avión, su hijo mirándolo. Y por un largo momento, no pudo hablar en absoluto. Reyes dijo, «Traed la escalera». Lo que sucedió a continuación, Ethan Carter lo recordaría por el resto de su vida. Lo recordaría cuando fuera viejo. Lo recordaría como el mejor momento de toda su infancia. Mejor que cualquier Navidad. Mejor que nada. Observó cómo la tripulación acercaba una escalera al costado de ese caza gris. Observó a 2 aviadores estabilizarla. Y observó a su papá. Su papá con los vaqueros manchados de aceite y las botas gastadas. Su papá con las manos sucias. Su papá que arreglaba transmisiones y se saltaba almuerzos y lo arropaba cada noche. Subió esa escalera y se acomodó en la cabina de un F-22 Raptor como si nunca la hubiera dejado.
Las manos de Daniel encontraron los controles sin que nadie les dijera dónde estaban. La memoria muscular, de 3 años de profundidad, surgió a través de él. Sus dedos se posaron en la palanca de mando y el acelerador. Y fue como volver a casa, a una casa en la que creciste. Cada interruptor de luz, exactamente donde tu mano lo recuerda. Los jóvenes aviadores en la línea de vuelo se habían quedado en silencio. Estaban viendo a un fantasma instalarse en su vieja silla. Y abajo, en el hormigón, un niño de 7 años estaba de pie, con su F-22 de juguete, aferrado a su pecho, y miraba a su padre en el de verdad. Y su pequeño rostro estaba iluminado como si el sol hubiera bajado del cielo y aterrizado allí mismo en la línea de vuelo, solo para él. «¡Papá!», gritó Ethan, saltando arriba y abajo, agitando su juguete. «¡Papá! Estás dentro. Estás realmente dentro». Daniel miró por el costado de la cabina a su hijo, y la sonrisa que se dibujó en su rostro fue la sonrisa más libre, ligera y desinhibida que ninguno de ellos le había visto en todo el día. La sonrisa de un hombre que había pasado 3 años siendo ignorado, llamado basura, aplastado por el juicio barato del mundo, y que ahora, por un momento brillante, era exactamente, completamente él mismo, con su hijo observando, en el lugar donde una vez había sido una leyenda. «Estoy dentro, amigo», gritó, riendo, su voz quebrada de alegría. «Estoy dentro». El jefe Donnelly, de pie en la base de la escalera, apartó la cara y se secó los ojos con el talón de la mano, sin importarle quién lo viera. Y el coronel Briggs se quedó atrás con los brazos cruzados, observando todo. El padre en la cabina, el niño abajo, los aviadores reunidos alrededor, los pasajeros a lo lejos que habían aprendido la lección más dura de sus vidas esa tarde. Y el viejo comandante adquirió una mirada particular en sus ojos. La mirada de un hombre que está formando un plan. Porque Tom Briggs no había alcanzado el rango que ostentaba por ser sentimental. Era sentimental en ese momento. Claro, todos lo eran. Habría que ser de piedra para no serlo. Pero debajo de las lágrimas, los engranajes ya estaban girando. Y hacia lo que giraban era esto, que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos acababa de redescubrir, por pura y ciega casualidad, un martes cualquiera, al mejor piloto de combate que jamás había producido. Un hombre que entendía el coraje, el sacrificio y el liderazgo en sus huesos, de pie en un hangar con un par de botas de trabajo. Y Briggs no iba a dejar que volviera a subir a un vuelo comercial y desapareciera en el humo por segunda vez. No sin antes hacerle una oferta. Esperó hasta que Daniel bajó de la escalera, hasta que el niño se abrazó a las piernas de su padre, hasta que lo peor de las lágrimas pasó, y la tarde se calmó. Luego se acercó, le puso una mano en el hombro a Daniel y dijo las palabras que quedarían suspendidas en el aire por el resto del día. «Daniel, antes de que vuelvas a ese avión, hay algo que necesito preguntarte, y necesito que me escuches hasta el final antes de decir que no». «De acuerdo, señor», dijo Daniel. «Lo escucho». Briggs miró a Ethan, luego de nuevo hacia arriba. «Quizás dejemos que el niño vaya a ver el avión con el jefe Donnelly por un minuto. Esta es una conversación de adultos, y me gustaría tener toda tu atención. Lo que sea que tenga que decir, puede decirlo delante de mi hijo». La mano de Daniel se posó en el hombro de Ethan. «No le oculto cosas. Aprendí esa lección de la manera difícil hace unas 3 horas en el avión». Briggs lo estudió un momento, luego asintió lentamente. «De acuerdo». Tomó aire. «Daniel, voy a ser directo contigo, como siempre lo has sido conmigo. La Fuerza Aérea te necesita». El rostro de Daniel se cerró ligeramente. «Señor, escúchame. Hasta el final. Lo prometiste». Briggs levantó una mano. «No te estoy pidiendo que vuelvas a volar. Sé que no. Te vi tomar tu decisión hace 3 años, y he llegado a respetarla más que casi cualquier decisión que haya visto tomar a un hombre. No estoy aquí para deshacerla». Hizo una pausa. «Pero hay algo que te pido. Tenemos un problema en esta Fuerza Aérea que el dinero no puede arreglar, y los simuladores sofisticados no pueden arreglar. Estamos produciendo pilotos que pueden operar el avión. Técnicamente perfectos, manos como cirujanos. Y cada año, unos cuantos más salen de la línea sabiendo todo sobre la máquina y nada sobre lo que cuesta ser el hombre dentro de ella». Daniel se quedó quieto.
No conocen el sacrificio, Daniel. No de verdad. Lo conocen como una palabra en una ceremonia. Nunca se han sentado frente a un escritorio y han renunciado a lo que más amaban por alguien a quien amaban más. Nunca han tenido que hacerlo. Y los que finalmente lo enfrentan, y todos lo hacen, tarde o temprano, cada uno de ellos llega a un momento en que la misión pide todo. La mitad de ellos se quiebran porque nadie les mostró cómo es llevar ese peso y seguir de pie. La voz de Briggs bajó. Tú lo hiciste, hijo. Llevaste lo más pesado que un hombre puede llevar. Y no te quebraste, y no te amargaste, y te convertiste en un mecánico de transmisiones, y criaste a un niño que acaba de perdonar a una mujer que llamó basura a su padre. Eso, Daniel, eso es lo que no podemos enseñar, y tú lo tienes. A su alrededor, los aviadores se habían quedado en silencio de nuevo. Reyes, Álvarez, los jóvenes, escuchando. Quiero que vengas a enseñar, dijo Briggs. A tiempo parcial, en tus términos, según su horario. Señaló a Ethan. No es una oferta de reclutador. Lo digo en serio, en tus términos. Ven unos días al mes. Siéntate en una habitación con estos jóvenes pilotos y diles la verdad. No sobre volar. Tienen instructores hasta en la sopa para volar. Quiero que les enseñes la parte que no está en ningún manual. Lo que significa liderar. Lo que significa poner a la gente bajo tu mando, por delante de tu propia gloria. Lo que significa alejarse del cielo por alguien que te necesita más. La parte humana. La parte que decide si se convierten en oficiales dignos de ser seguidos o simplemente en apretadores de botones muy caros. Se detuvo. ¿Al menos lo pensarás? Por un largo momento, Daniel no respondió. Miró a Ethan. El niño lo miraba, sosteniendo su F-22 de juguete. Toda su pequeña cara abierta y expectante. Y Daniel pudo ver el deseo en ella. Di que sí, papá, di que sí. Y también pudo ver algo más cuidadoso debajo, porque este era un niño que había aprendido que las decisiones de su padre no eran simples, que su padre había renunciado al cielo una vez, y que le había costado algo. Ethan apenas comenzaba a entenderlo. Señor, dijo Daniel finalmente, necesito que entienda algo, y necesito que estos jóvenes hombres y mujeres lo oigan también, porque es lo único que tendría que enseñarles de todos modos. Se giró para que los aviadores pudieran oírlo. Hace 3 años me senté en la oficina de este hombre y renuncié a todo por lo que había trabajado toda mi vida para convertirme, y la gente lo llamó un sacrificio. No lo fue. Un sacrificio es cuando renuncias a algo que quieres por algo que quieres más. Yo no sacrifiqué el cielo. Elegí a mi hijo. Son cosas diferentes, y la diferencia lo es todo. Puso su mano en la cabeza de Ethan. Mi trabajo es este niño. Era mi trabajo hace 3 años cuando Sarah se estaba muriendo, y es mi trabajo hoy, y será mi trabajo hasta el día en que ya no me necesite, para lo cual no tengo prisa. Esa es la misión. Todo lo demás, volar, enseñar, todo. Todo lo demás solo sucede si encaja alrededor de eso, no al revés. Nunca al revés. Miró de nuevo a Briggs. Si le digo que sí, señor, es solo porque decir que sí me hace un mejor padre, no uno peor, porque mi hijo puede ver a su papá de pie frente a una habitación y ser útil de nuevo. Porque el dinero significaría que nunca más tendrá que verme saltarme un almuerzo. Porque quizás algún joven piloto con el que hable, algún día tome una decisión por su familia que no habría tomado de otra manera. Y eso es algo de lo que Ethan puede estar orgulloso de que su papá hizo. Hizo una pausa, pero en el segundo en que me pida que lo elija a él por encima de mi hijo, me voy. Igual que me fui antes, sin dudarlo. Tendría que saber eso desde el principio. Briggs guardó silencio. Luego, una lenta sonrisa se extendió por su rostro curtido. Daniel, dijo, el hecho de que acabas de decir todo eso frente a mis aviadores, en lugar de simplemente aceptar el trabajo, esa es la razón por la que te lo ofrezco. Extendió la mano. Esos son exactamente los términos. El niño es lo primero. Esa no es una condición que estoy tolerando. Ese es el plan de estudios. Daniel miró la mano ofrecida. Miró a su hijo. Ethan, dijo en voz baja, esta decisión es en parte tuya. Tú y yo somos un equipo, así que te pregunto, ¿qué piensas? Ethan miró al coronel, luego a los aviones, luego a su padre, y la cara del niño estaba haciendo esa cosa de adulto de nuevo.
esa cuidadosa ponderación demasiado grande para un niño de 7 años. ¿Tendrías que irte?, preguntó Ethan. ¿Como antes? ¿Por meses? No, solo unos días aquí y allá. Siempre volvería a casa, cada vez. ¿Y seguirías arreglando coches? Algunos. Veremos. Quizás no tanto. Daniel se agachó a su nivel. Pero aquí está la verdadera pregunta, socio. Y quiero tu respuesta honesta. Estos jóvenes pilotos no saben lo que tú y yo sabemos. No saben lo que cuesta amar a alguien más que a un sueño. Tú y yo lo aprendimos de la manera más difícil que existe. Lo aprendimos de mamá. Su voz se quebró. ¿Crees que tu papá debería ir a enseñarles? ¿Contarles sobre el tipo de hombre que renunciaría al cielo por su familia? Ethan lo pensó. Realmente lo pensó. Su pequeño ceño se frunció. Luego levantó la vista y sus ojos brillaban, y dijo lo que lo decidió todo. Deberías hablarles de mamá, dijo Ethan, para que sepan que fue real. Para que alguien más sepa su nombre. Toda la línea de vuelo se quedó en silencio. Daniel Carter se cubrió la boca con la mano y sus hombros temblaron. Y por un momento, este hombre fuerte y silencioso, que no había dejado que el mundo lo quebrara en 3 largos años, no pudo hablar en absoluto. Luego levantó a su hijo en brazos, se puso de pie y lo sostuvo contra su pecho, y extendió una mano y agarró con fuerza la mano del coronel Briggs. Sí, dijo, con la voz destrozada. Sí, señor. En esos términos, iré a enseñar. El hangar estalló. Los aviadores rompieron en aplausos, y algunos de ellos vitorearon, y Reyes levantó el puño en el aire, y Álvarez sonreía tan ampliamente que parecía dolerle. Y el jefe Donnelly aplaudía con sus grandes manos llenas de cicatrices y negaba con la cabeza, como si no pudiera creer el día que estaba teniendo. El sonido se extendió por la línea de vuelo, e incluso los pasajeros, retenidos junto al hangar, comenzaron a aplaudir. Demasiado atrapados en algo que solo entendían a medias, pero que sentían hasta el fondo. Y Margaret Chen, de pie entre esos pasajeros, aplaudió más fuerte que nadie, con lágrimas corriendo por su rostro. Una mujer que había embarcado esa mañana, segura de que sabía exactamente cómo estaba ordenado el mundo, y que estaba a punto de bajar de un avión muy diferente al que había subido. La aerolínea tardó otras 2 horas en organizar el avión de reemplazo. La falla hidráulica resultó ser exactamente lo que Daniel había diagnosticado desde el otro lado del hangar. Una válvula de retención en el circuito de retorno del actuador que se atascaba. Cuando el fluido se calentaba bajo carga, invisible en todas las pruebas en frío en tierra. Cuando el oficial de mantenimiento regresó y lo confirmó, se acercó directamente a Daniel, negó con la cabeza y dijo: «Señor», diagnosticó en 8 segundos, desde 60 pies de distancia con su hijo, en su regazo, una falla que ha tenido a mis mejores técnicos persiguiendo fantasmas durante 5 semanas. No sé si agradecerle o renunciar. Y Daniel se había reído, realmente reído, y dijo: «No renuncie, solo aparece en caliente. Nunca lo habría detectado en el banco de pruebas. Nadie lo habría hecho. No es su culpa». Y el hombre se había alejado, caminando un poco más erguido. Cuando finalmente llegó la llamada de que el nuevo avión estaba listo, las despedidas tomaron un tiempo. Reyes hizo prometer a Daniel. Prometer que la enseñanza no era algo de una sola vez, que realmente vendría. Y Daniel lo prometió. Álvarez, el joven capitán que había reconocido el nombre primero, preguntó si podía estrechar la mano de Halcón una vez más. Y cuando Daniel accedió, el chico se aferró y dijo: «Señor, voy a volar mejor por el resto de mi carrera porque lo conocí hoy. Solo quiero que lo sepa». Y Daniel le dijo lo único que importaba: «Entonces, vuela seguro y vuelve a casa con quien sea que te esté esperando. Eso es todo lo que cuenta para volar mejor». El jefe Donnelly fue el último de los uniformados. El anciano se acercó, se paró frente a Daniel y no dijo nada por un momento. Luego metió la mano en el bolsillo, sacó algo pequeño y lo presionó en la mano de Daniel. Era una moneda de la unidad, gastada en los bordes, del tipo que un hombre lleva durante décadas. «La he tenido desde que era un sargento raso», dijo Donnelly con voz ronca, dándole mantenimiento a su pájaro. «Quiero que el niño la tenga, para que tenga algo que sostener que demuestre que hoy fue real cuando sea mayor y piense que quizás lo soñó». Miró a Ethan.
Cuida de tu papá. ¿Me oyes, jovencito? Es auténtico. No hacen muchos como él. Ethan tomó la moneda con ambas manos, como si estuviera hecha de luz de estrellas. Lo cuidaré, dijo solemnemente. Siempre lo hago. Y Donnelly, 22 años de uniforme, tuvo que darse la vuelta y alejarse rápidamente. Luego fue Margaret Chen. Se acercó como te acercas a algo que no estás seguro de que te permitan tocar. Ya se había recompuesto, en su mayoría, pero la compostura era diferente a la de esa mañana. Más suave, más humilde, algo recuperado en lugar de lúcido para aparentar. No lo entretendré, dijo. Solo tengo algo que me gustaría darle, y necesito que no lo rechace, porque no es caridad, y no estoy tratando de comprar mi conciencia. De acuerdo, solo escúcheme. Sacó una tarjeta de su bolso. Dirijo una empresa de logística, 200 empleados. Como dije, tenemos una flota, camiones, furgonetas, una operación de mantenimiento que es francamente un desastre, porque nunca he podido encontrar un gerente de taller en quien confíe para dirigirla como si importara. Le tendió la tarjeta. No le ofrezco un trabajo de mecánico, le ofrezco el trabajo de dirigir todo el asunto. Su horario, cerca de la escuela de su hijo. Reubicaré la operación si es necesario. No estoy bromeando. El triple de lo que paga un taller de transmisiones. Porque he pasado 30 años contratando gente basándome en cómo se ven en 30 segundos. Y hoy aprendí exactamente lo que eso vale. Y me gustaría contratar a una persona, solo una vez, basándome en quién es realmente. Daniel miró la tarjeta. No la tomó de inmediato. Señora Chen, dijo. ¿Por qué? Porque... Su voz vaciló. Porque me ayudó en el avión cuando se encendió la señal del cinturón de seguridad y yo estaba aterrorizada. Se inclinó sobre el pasillo y me calmó, y no tenía ninguna razón en la tierra para hacerlo. La había llamado basura una hora antes y usted me ayudó a superar mi miedo como si fuera una persona que valiera la pena salvar. Tragó saliva. No me debía nada y me ayudó de todos modos. Ese es el hombre que quiero dirigiendo mi operación. No Halcón 1, no la leyenda. El hombre que ayuda a la mujer que lo insultó porque está asustada. Acercó un poco más la tarjeta. Por favor, déjeme contratarlo. Daniel guardó silencio por un largo momento. Luego tomó la tarjeta. Lo pensaré, dijo. Realmente lo pensaré. Ahora también tengo la enseñanza. Así que tendría que ver cómo encaja todo alrededor de Ethan. Pero la miró a los ojos. Gracias. No por el trabajo. Por aprender la lección en voz alta frente a todos cuando habría sido mucho más fácil simplemente escabullirse de esta base y no volver a pensar en ello. Eso requirió más coraje del que la mayoría de la gente tiene. Debería saber eso de usted misma. Margaret Chen apretó los labios y asintió, incapaz de hablar. Y por segunda vez ese día, una mujer que nunca había dejado que nadie la viera llorar, dejó que las lágrimas vinieran sin vergüenza. El nuevo avión tenía una tripulación diferente, una cabina diferente, pero de alguna manera, la misma gente, cambiada. Cuando Daniel y Ethan embarcaron, y esta vez cuando el agente de la puerta de embarque vio las botas manchadas de grasa y los vaqueros gastados, el propio coronel Briggs estaba allí de pie con su uniforme para acompañarlos personalmente por la pasarela. Y los ojos de la gente se abrieron como platos. Los otros pasajeros ya estaban en sus asientos, y mientras Daniel llevaba a su hijo somnoliento por el pasillo hasta su fila, sucedió algo que nunca le había pasado en 3 años de ser ignorado. Un hombre con traje de negocios se levantó a su paso. Gracias por su servicio, señor. Luego una mujer 2 filas más atrás. Gracias, señor. Luego otro. Y otro. A lo largo de la cabina, los pasajeros, los mismos que habían sonreído con suficiencia esa mañana, que habían permitido que se insultara a un niño y no habían dicho nada, se levantaron de sus asientos uno tras otro y agradecieron al padre silencioso de las botas sucias por su servicio. Algunos de ellos no podían mirarlo a los ojos. Estaban avergonzados, y deberían haberlo estado. Pero se levantaron y lo dijeron, y fue lo más parecido a una disculpa que un avión lleno de extraños sabe dar. Daniel aceptó cada uno con un pequeño asentimiento. No se regodeó, no los hizo sentir mal. Simplemente dijo gracias de vuelta, tranquilo y sereno, y llevó a su hijo a sus asientos. Y mientras acomodaba a Ethan junto a la ventanilla,
El asiento de la ventanilla, siempre el asiento de la ventanilla, para que el niño pudiera ver los flaps moverse. Una pequeña voz desde el otro lado del pasillo dijo, «Señor». Era un niño, de unos 10 años, que viajaba con su madre y que lo había visto todo. «Señor, ¿es verdad? ¿Realmente era un piloto de combate?» Daniel miró al niño. Luego miró a Ethan, que ya asentía furiosamente, listo para contar toda la historia. «¿Sabes qué, hijo?», dijo Daniel. «Dejaré que mi hijo te lo cuente. Él lo cuenta mejor que yo». Le revolvió el pelo a Ethan. «Adelante, socio. Cuéntale sobre Halcon 1. Y mientras el avión se alejaba de la puerta de embarque y se dirigía a la pista, Ethan Carter se inclinó sobre el pasillo y comenzó a contarle a otro niño la historia de su padre. No la historia del piloto más rápido. No la historia de la leyenda en las imágenes de la cámara de combate, sino la única historia que había importado alguna vez. La historia de un hombre que amó a alguien más que al cielo. Daniel se recostó en su asiento, cerró los ojos y escuchó la voz de su hijo, brillante, orgullosa y llena de amor, contándole la verdad sobre él a un extraño. Los motores aceleraron, el avión despegó hacia el atardecer y ascendió hacia casa, donde una tumba fresca esperaba en Virginia, y un duro adiós aún tenía que ser dicho a la madre, que había llamado a Ethan su pequeño aviador. Todavía había dolor por delante, siempre lo había. Ese era el precio de amar a la gente. Lo pagabas en ambos extremos. Pero Daniel Carter ya no era invisible. No para la Fuerza Aérea que lo había saludado. No para los pasajeros que le habían agradecido. No para la mujer que lo había llamado basura, y había aprendido de la manera más dura posible que se había equivocado en todo. Sobre todo, no para el niño de 7 años al otro lado del pasillo, que ahora sabía hasta la médula exactamente qué clase de hombre era su padre. 3 años había pasado siendo juzgado por sus botas, sus manos y su ropa. 3 años de tragarlo, de pasar desapercibido, de dejar que el mundo creyera cualquier cosa barata que quisiera creer, porque proteger la infancia de su hijo había importado más que proteger su propio orgullo. Y al final, el mundo no había descubierto su valor, porque finalmente les mostró las medallas. El mundo había descubierto su valor en el momento en que un niño perdonó a una mujer cruel. En el momento en que un hombre ayudó a alguien que lo había herido. En el momento en que un padre se arrodilló en un hangar y le enseñó a su hijo que todo el mundo es alguien y no puedes esperar a tener pruebas. El saludo no había hecho que Daniel Carter fuera digno de respeto. Siempre lo había sido. Lo había sido en la cabina del piloto, y lo había sido debajo de un coche, y lo había sido en el asiento 4C con grasa en las manos, y una mueca de desprecio dirigida a su cabeza. Lo único que cambió fue quién finalmente tuvo los ojos para verlo. Y mientras el avión lo llevaba a casa a través de un cielo que una vez había poseído y entregado por amor, Daniel Carter sostuvo la mano de su hijo a través del pasillo y comprendió por fin lo más verdadero de todo, que el valor de un hombre nunca está en las medallas que gana, ni en las máquinas que domina, ni en la velocidad a la que vuela. El valor de un hombre está en lo que está dispuesto a renunciar y por quién lo renuncia. Daniel había renunciado al cielo y había ganado un hijo que llevaría la verdad sobre él a cada habitación en la que entrara por el resto de su vida. Esa fue la victoria. Esa fue toda la victoria. Y nadie, ni una empresaria con una chaqueta color crema, ni un avión lleno de extraños, ni toda la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en posición de firmes, podría quitársela jamás, porque nunca había necesitado que ninguno de ellos se la concediera en primer lugar. Se la había ganado él mismo, un día tranquilo, invisible y manchado de grasa a la vez, de la única manera en que se gana el verdadero valor. Y eso es algo de lo que nadie puede burlarse jamás.